amigos? Bienvenidos a Mañaneros, aprovechando las últimas horitas de verano. No queda nada para que se acabe el verano, señoras y señores, amigos míos. Hoy a las 12 del día con 57 minutos comienza el otoño y el invierno está cada vez más cerca. ¿Cómo va a estar la estación de invierno? Frío. Volverá las lluvias, vendrá el frío, vendrá un invierno seco nuevamente, se volverá a secar la zona central del país. Hay novedades, tenemos notas al respecto y luego lo conversamos profundamente. Se viene el otoño, comienzan a bajar las temperaturas y las hojas de los árboles empiezan a caer. Un anuncio de que el invierno está cerca. Pero ¿cómo será esta temporada que se avecina? ¿Mucha lluvia? ¿Bajas temperaturas? Ponga atención, porque conversamos con expertos para que usted sepa cómo enfrentarlo. El invierno comienza el 21 de junio y acaba el 20 de septiembre. Y hemos podido apreciar que años anteriores no han sido tan lluviosos, pero sí muy fríos. La explicación es que fuimos afectados por el llamado fenómeno de la Niña. Esto hace que llueva menos, pero que haya bajas temperaturas. Pero ¿cómo se viene este año para nuestro país? Pese a que aún están en estudio, se esperan más lluvias que el año pasado y que los 5 años anteriores. El pronóstico estacional está fuertemente relacionado con las temperaturas de agua de mar. En cuanto al comportamiento que han tenido, yo diría, esta última semana, ha mostrado un cambio que podría favorecer a un escenario con un poco más de lluvia o condiciones por lo menos en torno a lo normal, distinto a lo que se tenía el año pasado y los últimos 5 años. Por supuesto que este invierno lluvioso no vendría nada de mal, tomando en cuenta que según datos de meteorología, el año pasado se convirtió en uno de los 3 años más secos desde 1866. Esto de acuerdo con el índice pluviométrico, que representa el promedio de agua caída en el país por año y que traduce los milímetros de cada estación de monitoreo en una fórmula estadística y permite comparar cuán seco o lluvioso es un año con respecto a otro. La medición muestra que el 2013 se registró un déficit de 1,2 puntos. Y en cuanto a las temperaturas, si bien se espera que algunos días alcancen los 0 grados, sobre todo en la zona central, estas serán más cálidas que otros años, ni cerca de la temperatura más baja del 2013, que fue de menos 8,4 grados en Lampa. Como le contábamos, esto se debe a que este invierno seríamos afectados por el fenómeno del Niño. Cuando hay eventos del Niño, la región de Chile Central, llámese Chile Central entre La Serena y Concepción, típicamente hay más precipitaciones y por otro lado los episodios de temperatura no son tan bajos como cuando hay un evento de la Niña, como ocurrió el año pasado y los anteriores. Por supuesto que ante tales pronósticos, el llamado es a prepararse. Pero ¿cómo hacerlo? Lo más recomendable es fijarse bien en las canaletas de su casa, si están bien selladas las ventanas para que no entre el frío y revisar las techumbres para evitar las goteras y los malos ratos. ¿Usted está preparada para el invierno, por ejemplo, revisando canaletas, cosas así? No, nada, absolutamente nada. No estoy preparado, pero mis vacaciones son en abril, así que ahí me preparo. Que es difícil porque en un piso 9 no hay complicación, cerrar las ventanas probablemente, nada más que eso, las filtraciones de aire frío, pero nada más que eso. La verdad que me he preocupado de barrer el patio mientras tanto, pero no así las canaletas, amigos. Aún no. Yo creo que el fin de semana, ¿eh? Claro, sí, tenemos revisado todo eso y arreglamos algunas cosas que no, porque ahora ya empiezan a caerse las hojitas. Y como en Santiago ya las primeras lluvias inundan las calles, hay municipalidades como la de la Florida que ha implementado planes de contingencia con los vecinos para hacer frente al invierno. Desde el año pasado tiene un plan de contingencia que hizo relación con trabajar con los vecinos para la limpieza de las canaletas, la limpieza de los resumieros, los bordes de las calles, para fin de que los vecinos no depositen basura, recojan las hojas junto a la municipalidad, de modo que cuando se produzcan precipitaciones, tanto en los techos como en las calles, no tengamos anegamiento. De hecho, en la Municipalidad de la Florida incluso contarán para este invierno con mensajería de texto para avisar a los vecinos de posibles riesgos. Y en el evento que llueva sobre la cota 1000, corremos riesgos de aluviones o inundaciones masivas. Para eso la municipalidad ya dispone de mensajes telefónicos, de texto, de modo tal de advertir a los vecinos que estamos en la inminencia de un riesgo y se preparen para esa situación.
Así que usted ya sabe, este invierno los pronósticos dicen que será más lluvioso que el anterior, pero a la vez un poco menos frío. Por supuesto que el llamado es a prevenir preparando su hogar. Un año más lluvioso, por supuesto, y con temperaturas menos fríos que años anteriores, pero la respuesta la tiene nuestro experto. Julita, amigos míos, atención en sus casas. ¿Por qué? Porque esta mañana tenemos noticias muy importantes para compartir. No estamos en Canal 13, estamos aquí, por supuesto, a través de las pantallas de la red. Vamos a decir la verdad. En estos momentos, en la Dirección Meteorológica de Chile, hay una conferencia en donde Juan Quintana, el climatólogo de la dirección, y Jaime Electron, el jefe de aquel organismo, están entregando el último dato que arroja el estudio de el agua que se mide en la zona central de nuestro país, que comprende, por supuesto, la región de Valparaíso y más o menos hasta la región del Maule. Los datos importantes: hoy comienza el otoño. A las 12 del día con 57 minutos se generará el equinoccio de otoño, que da paso al otoño en el hemisferio sur y que da paso a la primavera en el hemisferio norte. Eso durará hasta el 21 de junio, cuando se genere el solsticio de invierno. Y también un dato a considerar es que en Santiago debieran caer 320 milímetros al año de agua. Es decir, durante los últimos 4 años en Santiago, con suerte, ha caído un tercio de esto. O sea, habría déficit. Han caído alrededor de 150 milímetros por año. Es muy, pero muy poco. De hecho, hemos tenido al menos 1 o 2 eventos más o menos fuertes con 50 milímetros y sería. O sea, este año va a ser tremendamente lluvioso. Lo bueno, lo positivo, es que, como ustedes saben y como les expliqué en un comienzo, se mide el agua constantemente de la zona central. Esos estudios indican que el agua ha ido aumentando en su temperatura, al menos medio grado a 1 grado. ¿Qué significa que el agua en la zona central aumente 1 grado? ¿Qué significa, señor profesor? Significa que lo más probable es que este año estemos bajo el fenómeno del Niño, a lo menos en un estado neutro, con muchas posibilidades que sea fenómeno del Niño. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y la niña, señor El profesor? niño... ¿Sobre el fenómeno o sobre en general? El niño, Sobre para el que la fenómeno. gente lo tenga claro, el niño es más lluvia. ¿Por qué? Y temperaturas más altas. O sea, menos frío. Menos frío. La niña, la buena guerrita, y la niña, por su parte, es un invierno seco y con poca lluvia. O sea, ¿quiere decir que los años anteriores teníamos el fenómeno de la niña y que este año esta situación se revierte y aparece el niño? Muy bien, Julita, exactamente. Son buenas noticias. Más arreglado que cajón de tomate la Tendríamos universidad. en la zona central del país. Y sí, ojo, y si de aquí a un mes la temperatura no varía en la zona central y se mantiene esta alza, más lluvias, no solo en Santiago, sino que desde la tercera región hacia el sur. Julita, pregúntame. Hoy día está pronosticado 31 grados, mañana 32 y el sábado 33. ¿Son normales esas temperaturas en otoño? Son totalmente normales en esta época del año. Sí, podemos tener episodios con temperaturas en torno a los 30 grados sin ningún problema. Esto se ha dado en años anteriores, se ha dado en años con sequía y también se ha dado en años con poca lluvia. Así que no es algo tan inusual que tengamos 30 grados a esta altura del año. Profesor, Felipe. una pregunta. Yo he seguido, pero lo mejor, y eso que tengo déficit atencional, pero Yo también. atentamente lo que dijiste, pero tengo una pequeña duda. A ver. Hace rato que los meteorólogos vienen diciendo que el fenómeno de la niña termina y comienza el fenómeno del niño. Es más, estudios que dicen que la temperatura del océano subió medio grado, que ya está comprobado que subió 1 grado y por lo tanto, como el agua va a estar más caliente, va a haber más nube, como va a haber más nube, va a haber más lluvia. Pasa nada hace 3 años. Sí. ¿Por qué tendría que creerle yo ahora a los meteorólogos y no hace 1 año cuando dijeron el fenómeno de la niña, señora, señor, se terminó? Es cierto, mira. Cuando tenemos un año de la niña, no significa que el año siguiente vamos a tener un año del niño. Eso es correcto. No se cambia así. Correcto. De hecho, el último fenómeno del niño fue hace alrededor de 3 o 4 años atrás y luego de aquello solo hemos tenido sequías. Sí, es más, horrible. ni siquiera hemos estado bajo el fenómeno del niño o de la niña, hemos estado en fase neutra. Correcto. Y las fases neutras son tremendamente complicadas. ¿Por qué? Porque son impredecibles. No se puede saber si va a llover y no se puede saber si va a ser un año seco. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que han dicho, la temperatura del mar, tal como hoy en día, ha subido un poco. Por ende, va a volver a llover. Sin embargo, hemos vuelto a enfriar nuestras aguas, se ha vuelto a enfriar el agua en la zona central y por eso no llueve. Sin embargo, la diferencia de hoy es que todos los modelos predictivos, no solo de la Dirección Meteorológica de Chile,
indican que esta vez no va a ser así. Por eso están tan seguros y estando a 20 de marzo ya están a esta hora la Dirección Meteorológica anunciando lo que nosotros les estamos explicando a esta hora mañana. Entonces, señor profesor, don Eduardo, me gusta sexy, me gusta. El fenómeno del niño entonces llega y podríamos asegurarle a todos, sobre todo a los campesinos, a la gente que está haciendo, a los agricultores, ¿no es cierto?, que están tan asustados por la sequía nuevamente, porque la verdad es que hemos sufrido de una sequía tremenda. Sí. Hay embalses que están prácticamente vacíos, como Puclaro, por ejemplo. El Puclaro el año pasado llegó a un 5% de su capacidad. Tremendo. Muy poco. O uno va por la ruta 68 y ya no se ve el Peñuela, ya no se ve nada, porque no hay agua prácticamente. Entonces, ¿podríamos asegurar a la gente que este año sí vamos a tener agüita? ¿Va a llegar a bendecirnos esa agua? Mira, estamos en estos momentos en condiciones de decir que si la tendencia que se ha mostrado hasta el día de hoy se mantiene un mes más, vamos a tener un año lluvioso. Desde la tercera región y hacia la zona centro-sur del país. En Santiago se concentra entre mayo y septiembre el 70% de las lluvias. Es decir, ya a partir de mayo, junio debiéramos tener precipitaciones intensas siempre y cuando esta temperatura del agua en la zona central se mantenga. Si esto se mantiene, va a ser un año lluvioso. Profesor, ¿y qué tiene que ver con el cambio climático? Perdón, Julia. No, por favor, tú. No, por favor. No, tú. ¿Tiene que ver esto con el cambio climático? Mira, yo te diría que estos que estamos viendo en estos momentos son hechos puntuales que se van midiendo mes a mes, hora a hora incluso, día a día. ¿En serio? Sí. Y el cambio climático es un fenómeno que se puede observar en un periodo mucho más largo de tiempo. De hecho, hoy viene en el diario La Tercera un informe completísimo en el que indica que a raíz de un estudio de la ONU se podría determinar que de aquí a 25, 30 años más, nuestro país, la forma en que nuestro país produce, la cuarta región, el Pisco, la zona central, el Valle de Casablanca, que decía la Alejandrita, el Valle del Maule, con el vino, la región del Maule y nuestros Alejandrita campos. ¿Es preferencia por la alumna? Sí, es que la Alejandrita es una alumna especial de Valparaíso que yo la quiero mucho. Y de ahí hacia el sur cambiaría completamente y todo lo que se produce en la zona central de nuestro país se comenzaría a producir un poco más abajo. Ya como que las viñas estarían en Valdivia. Exactamente, a la altura de la región de la Araucanía, a la altura de la región de los ríos o incluso de los lagos. ¿Por qué? Porque esta zona centro que nosotros conocemos como una zona verde, como una zona de altas precipitaciones durante el invierno, se secaría bastante debido al fenómeno del y eso tiene que ver con el cambio climático. Así es. ¿Y eso sería de aquí a 25 años? Así, hablaban del año 2025-2030. Ahora, con respecto a lo que conversamos hace un instante, de que vamos a tener un fenómeno, debiéramos tener un fenómeno del Niño. Yo le quiero agradecer, por supuesto, a Juan Quintana y a Jaime Lento que conversaron conmigo, me explicaron todo esto que yo les estoy explicando en este instante, porque nos adelantaron un poco lo que están diciendo en estos momentos en la conferencia de prensa. Pero lo importante para que la gente tome conciencia de qué es lo que se viene para este invierno. Se viene más agua. O sea, pero mucho más agua. Bastante más agua. Si bastante viene más mucha agua más lluvia, visto. habría que decirle entonces a la gente que preparara las canaletas, exacto, ¿no es cierto? Los techos, ojo con eso. Yo mira, tengo que arreglar el techo. Ah, ya, nuestro borrador está filete. Pero ya, mira, lo importante es que va a caer más agua. ¿Qué significa que caiga más agua? Que usted tiene que decir justamente lo que dice Alejandra. Organícese con sus vecinos, limpie el desagüe, barra las hojitas. No eche el agua al alcantarillado. Exactamente, llame a la municipalidad que vengan a recoger las hojas, caen muchísimas hojas y se acumulan. Hay municipalidades que están haciendo ese trabajo. Exacto. Hay varias municipalidades que ya comenzaron a hacer ese trabajo de limpiar precisamente los alcantarillados. El fenómeno del Niño viene con más precipitaciones, viene con temperaturas no tan bajas, pero viene además con fenómenos de viento intenso. Por ende, los ganchos de los árboles, no solo los que están en la vía pública, si usted tiene una casita con un paltito, con un arbolito en la casa, trate de pegar una podadita en la época. Yo no manejo bien el tema de en qué momento se puede podar qué tipo de árbol, pero trate de que su arbolito esté lo más liviano posible durante el invierno, porque podríamos tener fenómenos de viento intenso también en la zona central. Y ojo, ¿por qué? Porque lo bueno viene con respecto a las temperaturas. Yo estoy pensando en mi hijo, estoy pensando en las personas que tienen niños. Porque el año pasado fue súper frío, de verdad, o sea, con temperaturas nunca, o sea, que yo no me acuerdo haber visto que eran menos 8 grados, era una cosa insólita. Sí, pues tuvimos fenómenos en Lampa, tuvimos temperaturas de menos 7, menos 8. Bueno, eso no debiera repetirse. No debiéramos tener temperaturas bajo cero, podríamos tenerlas, pero no de manera tan continua como se registró en los inviernos pasados. Por ende, va a ser un invierno no tan frío y con bastante más lluvia de lo que hemos tenido al menos en los últimos 4 años. Se habla que en los últimos 100 años
han habido en el invierno 10 días menos de lluvia en promedio en Santiago. Eso, si se proyecta a propósito del cambio climático, es bastante más desolador el panorama, ¿no? O sea, si pensamos en 100 años más, vamos a tener 20 días menos de invierno. Y si nosotros pensamos que entre mayo y septiembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 4 meses, son 120 días, si no me equivoco, debiéramos tener 100 días al menos de invierno. Entonces, hay que tener ojo con el cambio climático. No es un fenómeno que pase de colado por nuestras vidas. Eduardo, tú hablas de 320 milímetros promedio al año en Santiago, ¿no es verdad? Y se habla que en la década del 80 hubo una seguidilla de fenómenos del Niño. Y en la década del 2000 hubo algunos fenómenos del Niño, pero muy débiles. Y para que se termine la sequía y se transforme en un año lluvioso, dicen los expertos, tendría que ser un niño muy lluvioso. ¿Eso de alguna manera es lo que se espera que pase este año? O sea, al inicio al menos. Mira, si como les comentaba, la temperatura de la zona central, del agua de la zona central, se mantiene al alza, vamos a tener un niño muy lluvioso, pero no basta con un invierno lluvioso. Lamentablemente, los daños de la sequía de estos últimos 3-4 años en la agricultura, en la ganadería y, por supuesto, en nuestros embalses, no se mejora con un año de niño lluvioso. Pero si este año es de niño lluvioso, el próximo año también podría, de alguna manera, entenderse que va a continuar el fenómeno del niño. No siempre se mantiene, no siempre tenemos 2 niños seguidos. Puede pasar, pero no siempre pasa. Lo ideal, o sea, si uno pudiera elegir el tiempo, sería un niño, una niña o fases neutras más o menos lluviosas, cosa de que no tengamos fenómenos de frío muy intensos, no tengamos fenómenos de inundaciones, ni tampoco de sequía. Pero ahora, eso no se puede imaginarme todavía cuando tú dices que va a llover 320 milímetros al año, que va a ser un año muy lluvioso, es como un año que no hemos visto hace mucho tiempo. O sea, hay que estar realmente preparados, porque tú dices que va a llover durante todo el invierno. O sea, el promedio en Santiago son 320 milímetros. ¿Qué pasa si tenemos un fenómeno del Niño? Estaba tratando de revisar la estadística, no alcancé a verla, pero tengo entendido de que al menos esto se aumenta en unos 100 milímetros. Es decir, podríamos tener 3 o 4 eventos intensos de 100 milímetros. Es decir, el agua que cae en las calles de la capital, una ciudad que está completamente revestida de cemento, es muchísima. Por eso, precaución los conductores, precaución la gente en sus casas, limpiar las canaletas, cortar los arbolitos. Atención, municipalidades y todas las autoridades, por favor, que salgan a la calle para que no tengamos tantas inundaciones. Así es. Yo sé que es más o menos normal, Eduardo, pero que estamos en otoño, pero igual uno se pregunta por qué las mañanas están tan heladas, pero tan heladas, y después durante el día llegamos a 30 grados, uno ya no sabe ni cómo vestirse en la mañana. Eso es muy clásico. Y en la noche hace frío. Eso es muy clásico de este momento del año y también de la primavera. Cuando comienza a hacer calor a finales de octubre, a finales de noviembre, la mañana sigue siempre fresca. Mucho resfrío, Eso se denomina la oscilación térmica, que es la temperatura mínima de la mañana hasta la temperatura máxima. Se mide, es decir, en estos momentos creo que tenemos alrededor de 16, 17 grados. Claro. Esperamos una máxima se lo confirmo de inmediato, de 30. Gracias, Felipe. ¿Qué dice la 13 grados según en este instante? Según mi teléfono la mínima celular. fue de 13 grados esta mañana. Pero en estos momentos creo que hubo 13 grados temprano y ahora tenemos exactos... Debe haber subido un poquito. Anda, medio lento. Más lenta que un bolero la página de la Dirección Meteorológica. No, tu iPad, hombre. Tu iPad que está 19 grados, hay 19.4. 19 grados, punto 4. 19.4 Pero grados. se espera poder llegar a los 30. Y se espera llegar a 30, es decir, en la mañana está muy fresco, la gente que sale temprano sale con 12 o 13 grados, luego ya estamos en 19 y finalmente llegamos a 30. Eso es muy normal, pero además, ojo, se genera otro fenómeno luego durante la tarde, porque la temperatura comienza a descender y a eso de las 20 horas o 21 horas ya tenemos 16 grados. Ya no se puede parrillar en la con la terracita. llegada del no se invierno puede y como dices parrillar. que viene una llegada con el niño, efectivamente no va a haber tanta diferencia entre la mínima y la máxima. Es verdad. Eso es verdad. Cuando estamos ante el fenómeno del Niño, como les comentaba, las temperaturas mínimas no son tan bajas y las temperaturas altas en promedio se mantienen. En invierno estamos hablando de 15 grados como máxima y podríamos tener mínimas en torno a los 5 o 6 grados, lo cual aminora la oscilación térmica. En cambio, con el fenómeno de la Niña, las temperaturas mínimas son muy bajas y las altas se mantienen. O sea, las paltas este año estarían salvándose porque no habrían heladas. Exacto. Habría lluvia, pero no habría helada. Pero los paraguas estarían, pero en su mejor momento. Cómprese un buen paraguas. Sí, porque las heladas le hacen no solo mal a la gente que se resfría, sino que nos da frío, sino que también a nuestra tan generosa fruta y verdura que está ubicada en la zona central del país, ¿no? Eso es real, Felipe. Y además hay que hacer una recomendación a la gente. Este va a ser el año de las botas, los impermeables y los paraguas. A comprar aquellas cosas
¿Por qué? Porque se nos viene más agüita. Como me lo adelantaba Juan Quintana, climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. En este momento él está dando una conferencia de prensa informando esto que tú nos estás contando ahora en exclusiva acá en Mañana. En estos momentos, en la Dirección Meteorológica de Chile, a las 10 de la mañana comenzó una conferencia de prensa que protagonizan Juan Quintana y también Jaime Leighton. Nosotros ayer fuimos a hablar con Juan Quintana, un tremendo climatólogo, un tremendo profesional, que nos adelantó un poco lo que hoy les estamos explicando in extenso. Mira. El pronóstico estacional está fuertemente relacionado con las temperaturas de agua de mar. En cuanto al comportamiento que han tenido, yo diría, estas últimas semanas, ha mostrado un cambio que podría favorecer a un escenario con un poco más de lluvia o condiciones por lo menos en torno a lo normal, distinto a lo que se tenía el año pasado y los últimos 5 años. Cuando hay eventos del Niño, la región de Chile Central, llámese Chile Central entre La Serena y Concepción, típicamente hay más precipitaciones y por otro lado los episodios de temperatura no son tan bajos como cuando hay un evento de la Niña, como ocurrió el año pasado y los anteriores. Mucha lluvia, poco frío, finalmente así se nos viene este invierno 2014 a prepararse efectivamente para soportar esta gran cantidad de agua que va a caer según lo dice el meteorólogo y nuestro experto Eduardo. La verdad es que son cosas que uno aprendió durante mucho tiempo dedicado al informe del tiempo, son cosas que se han ido estudiando y que ante lo cual hay muchos profesionales que se dedican. ¿Es importante esa información que está entregando? Sí, pues. Además, sí, se puede empezar a preparar desde ahora. Yo no tengo canaleta, pero estoy súper bien. No, tenés que comprar. La canaleta es fundamental para cubrir tu pared. Sí, lo sé. A mí me pasó una vez, yo dije como que lo voy a dejar y ahora tengo que ir a comprar la canaleta. ¿Lo puedo contar? Que me pasó una vez que tenía la canaleta tapada y la pared completa se me... Ahora, mucha gente ya se empieza a preparar precisamente para soportar este invierno, no solo en su casa, sino también con su cuerpo, a tomar vitaminas y por supuesto a vacunarse contra la influenza. Ya partió la vacunación esta semana contra la influenza con los grupos que son de riesgo, menores de 2 años y la tercera edad y mujeres embarazadas. Pero ¿qué pasa con los que no somos del grupo de riesgo? ¿Tenemos que vacunarnos? ¿No tenemos que vacunarnos? En el caso que no nos vacunemos, esta gripe puede llegar a ser mortal. Todos los detalles en la siguiente nota. Comenzó la campaña de vacunación contra la influenza en todo el país. Pero ojo que solo algunos grupos etarios deben vacunarse. Una situación que expertos no estarían muy de acuerdo. Se debe considerar a toda la población. ¿Qué pasa si no me vacuno? ¿Puede ser mortal esta enfermedad? Pero ponga mucha atención que este plan de vacunación está enfocado básicamente a niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 65 años, además de enfermos crónicos de 2 a 64 años y embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación. Los grupos que están elegidos por su vulnerabilidad, hay que promover que vengan a vacunarse en la medida de lo posible. Los niños vienen siempre, los adultos mayores donde pudiera haber mayores dificultades por traslado, por estar enfermos, postrados, y en ese caso el consultorio va a buscar todas las alternativas móviles para llegar a las personas. Pero usted se preguntará, ¿por qué no se abarca a toda la población? Bueno, la influenza puede ser bastante grave y es una enfermedad bastante contagiosa. Entonces hay 2 formas de ataque. Uno dice, voy a vacunar, la vacuna es por lo menos 70-80% efectiva. Voy a vacunar a aquellos que tienen riesgo de morirse, como decir los más débiles. O si no, voy a vacunar a toda la población. Tema que nos lleva a pensar qué tan efectivos son estos planes de vacunación, si de verdad sirven para tener un invierno más seguro. Ojo, que la vacuna contra la influenza no protege contra cualquier resfrío, solo para las gripes de las 3 cepas que tienen las vacunas. Entonces, si uno se pone la vacuna y después le viene un resfrío, no es que la vacuna no funcione, es que en invierno hay muchos otros virus también. Recordemos que el año pasado se registró una alerta sanitaria en la región de Tarapacá, donde se contabilizaron cerca de 428 contagiados y 33 fallecidos por el virus H1N1. Es por eso la importancia de comenzar las vacunaciones. Previene todo lo que es la influenza, que es una de las 15 enfermedades más importantes ya que hay acá en el país.
Y con esto obviamente previene la morbimortalidad de la neumonía también, ya, y que haya mayor caso de muerte por caso de neumonía, sobre todo en el adulto mayor. ¿Somos todos propensos a sufrir de influenza? Es muy difícil vacunar a toda la población y eso prácticamente en ninguna parte del mundo se hace, porque la vacuna dura un año, de modo que habría que estar vacunando a toda la gente mayor de 6 meses todos los años, lo cual es casi imposible. Comienzan las campañas de vacunación para prevenir enfermedades, un cuidado especial que se enfoca en adultos mayores y niños. Ojo que hay personas que prefieren no vacunar a sus hijos. ¿Y usted cree que es bueno vacunarse? Si no se vacunan también estamos perjudicando al resto de la comunidad, así que es como un deber vacunarse también. ¿Le teme a las vacunas? No, porque a la vez protege un poco de algunas enfermedades. O sea, le hacen bien para una cosa y le hacen mal para otra cosa. Yo creo que sí, porque para proteger la salud y no, está bien. Usted se preguntará además cuáles son los tipos de cepas y si con el tiempo se hace más resistente este virus. Entonces hay tipo A, B y C. Y los tipos que interesan son el tipo A y el B. Dentro de esos dos, el tipo A tiene capacidad de ir sufriendo variaciones. Desgraciadamente, estas variaciones van siendo acumulativos y van siendo variaciones año a año. Comenzó el plan de vacunas contra la influenza, una medida que busca disminuir los índices de enfermos y mortalidad en periodos de invierno. Lo que muchos se cuestionan es si se debe vacunar solo a estos grupos etarios o se debe considerar a toda la población. A ver, ¿hay que vacunarse finalmente todos? Yo creo que sí. Yo creo que es mejor prevenir que curar. Además que es tremendamente contagioso. Entonces, si tú te enfermas, vas a contagiar a la otra persona que no se ha vacunado y así sucesivamente. A nosotros nos pasó una experiencia acá en el canal. Yo no me vacuné y... Todos enfermos. Todos enfermos con la influenza. Todo el mundo enfermo. Pero A ver, perfectamente por eso. Esta mañana, el diario La Tercera, en su página 36 y 37, nos habla extensamente del cambio climático. Hay un informe de la ONU que alerta que afectará a nuestra economía, la economía de todo el mundo principalmente, pero nosotros nos centramos en lo que pasará en nuestro país, claramente. Lo estamos viendo justamente en pantalla. Muchas gracias, Pablo. Y les puedo adelantar que, según lo que nos trae hoy la página de tendencias del diario La Tercera, por ejemplo, en la zona central, el invierno va a ser mucho más corto. ¿En serio? Exacto. Tal como señalaba Felipe Vidal, durante los últimos 100 años, el invierno se ha cortado en 10 días. Si lo proyectamos y si mantenemos e incluso acentuamos este fenómeno durante los próximos 100 años, tendríamos 10 o 15 días menos incluso. Y si nosotros pensamos que nuestro invierno se concentra entre mayo y septiembre, por lo menos el 70-75% de las lluvias, tendríamos 25 días menos de invierno. Chuta, muchísimo. ¿No puede ser? Es muchísimo. Es decir, y cambiaría, es decir... ¿Qué sería más largo, el verano o la primavera o el otoño? Lo que pasa es que yo creo que pasaríamos por etapas neutras, mucho más largas, y en veranos o estaciones más marcaditas, muy cortitas. Invierno corto, verano corto, primavera corta, otoño corto, pero con fenómenos intermedios tipo valle. O sea, en septiembre lluvia, en marzo mucho calor. Exactamente. O sea, como que se mezclado. Realmente no tendríamos como las ¿Vamos a ser más alérgicos? Ya somos alérgicos durante todo el año casi. Esto afecta a todo tipo de actividad, todo tipo de actividad económica, la actividad agrícola, la actividad minera, la actividad ganadera. Pero que incluso afecta a todo el país porque, tal como tú lo decías de alguna manera, si las viñas, por ejemplo, si la zona central va a ser bastante más desértica y se van a tener que correr hacia el sur, en el fondo va a tener que cambiar el modelo y de qué sobrevive cada región. Mira, para el devastador para la economía. Tendría que cambiar y eso también es un proceso largo, no es tan simple. El informe analizó los escenarios climáticos hacia el 2030 y 2050, hasta allá a la vuelta de la esquina, y concluyó que de no aplicarse medidas de mitigación, el país no solo se volverá más cálido, menos lluvioso y más propenso a tormentas, sino que se modificará el paisaje por la menor disponibilidad de agua y el avance de zonas áridas. Aquello provocará el traslado de los cultivos tradicionales como las viñas, tal como lo decía la Julita, hacia la zona centro-sur y la disminución de la cobertura del bosque nativo. Se señala, por ejemplo, que en el norte se va a tornar muy lluvioso. ¿El norte de nuestro país? Exactamente. Habrá un aumento generalizado. Ya la gente no está preparada para eso. No, para nada. Y la infraestructura tampoco. Y ni siquiera estamos hablando del extremo norte, estamos hablando de, por ejemplo, llueve en La Serena intensamente y queda la embarrada. Pero si llueve en Caldera, llueve en Copiapó, llueve en Antofagasta, en Iquique, en Arica, de verdad es un cataclisma, como un terremoto. Claro.
Oye, es terrible. Es fuerte. Hacia la zona sur, aumento de temperaturas, lo cual tiene un aspecto muy negativo, pero también algo positivo porque las plantaciones, por ejemplo, que se hacen en la zona centro, se podrían de alguna manera transportar hacia la zona centro-sur. De todas formas, es algo que nos va a afectar sí o sí de no tomar medidas. Eso, tal Ahora, cual. ¿y todo esto es causado por nuestras manos? ¿Por los humanos? Mira, bueno, hay muchas teorías al respecto. Hay teorías que hablan de que esto es un invento. Hay teorías, ¿Qué? ¿Que no existe el cambio climático? Exactamente, hay teorías que hablan de que el cambio climático y el calentamiento global es un invento. Hay teorías muy ciertas, muy estudiadas, muy científicamente probadas que la mano del hombre tiene que ver. O sea, personalmente, a mí me parece que es bastante claro que nosotros hemos sido los causales de una, queriendo o no queriendo, digamos, de este cambio climático. Hoy día, incluso en la última noticia, aparece este reportaje que me parece interesantísimo, que es sobre el picaflor de Juan Fernández, que es un animalito que solo vive en Juan Fernández y que es muy frágil. Y finalmente había una plaga de ratones en la isla. La gente llevó gatos porque le pareció súper lógico llevar gatos para atacar a los ratones. Y se llevaron a los gatitos y los gatitos empezaron a atacar al picaflor. Y ahora está en peligro de extinción este picaflor. ¿Y cuál es la importancia de eso? Uno dice un picaflor, un pajarito, pero tiene relevancia todo en la cadena. Monumental. Porque me imagino que se come ciertos insectos, además, claro, bueno, poliniza las flores, la flora y la fauna de esa isla. Es como además, la isla Juan Fernández es como un paraíso, es como un oasis natural, por lo tanto mantener su flora y su fauna es altamente importante para nosotros y para todo el mundo. Eduardo, uno cuando habla de calentamiento global, inmediatamente imagina alza en las temperaturas, obvio, calentamiento global. Pero muchos dicen que más que el calentamiento global estamos en una etapa de enfriamiento global, que esa es la otra tesis que se desarrolla también. Que en Estados Unidos... Cuando uno ve lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, uno dice tormentas que no pasaban hace 25, 30 años. ¿A quién le cree uno finalmente? El tiempo y el clima está muy loco. Lo que nosotros tenemos que hacer es algo al respecto. Y cuidar. Ser ecológico, ser verde, ambiente. tratar de bajar nuestra huella de monóxido de carbono, aportar a que el planeta pueda respirar un poco mejor. Y por lo pronto preocuparse porque este invierno va a ser no de bajas temperaturas, sino que temperaturas un poquito más cálidas, pero como decía Eduardo, lo principal que va a ser un invierno tremendamente lluvioso si se mantienen las condiciones en el océano, en la zona central. ¡Aprendí! Muy bien. El aplauso de Julita. Propia. Es más, se dice que van a bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios, una buena noticia, pero no solo uno tiene que ir de alguna manera a un banco para poder tener platita y comprar nuestra propia casa. Hay muchos subsidios estatales que ayudan a la clase media. Le fuimos a preguntar a la gente si estaba al tanto de que existían estos subsidios para poder comprar su propia casa o departamento y si los usa. Y esto fue lo que nos contó. ¿Usted sabe qué subsidios para la vivienda entrega el gobierno? No ¿Está sé. informado al respecto? No. ¿No conoce, por ejemplo, el de reparación de vivienda, nada? No. El básico, bueno, el nuevo ahora que hay para arriendo y todo eso, para los matrimonios jóvenes. No, no tengo idea. ¿Qué cree usted que falta más información? Yo creo que sí, de todas maneras. El subsidio para los recién casados, por ejemplo. El subsidio para los trabajadores, el PET. Es lo que más conozco. No, no tengo idea. ¿Por qué cree usted Mire, que falta información? porque no informan, no. ¿Por qué cree que muy poca gente los conoce? Yo creo que debe ser por falta de información seguramente. No sé. ¿Está informada, por ejemplo, del subsidio para arreglo de casa? No. ¿Falta información de los subsidios? De todos lados, porque no informan en la junta de vecinos, no informan, no hacen reunión, nada. Así que ahí estamos nosotros que de lo que lo dicen por aquí y por allá. Lo que pasa es que mucho por internet, no toda la gente tiene acceso a internet. Entonces por eso que hay un desconocimiento al respecto. ¿Falta información? Sí, más información para la gente pobre. Claro, porque por ser hasta de la hora de los jóvenes, matrimonios jóvenes, porque es una buena oportunidad, le han dado harta publicidad, pues. Que si a uno le interesa, uno tiene que ingeniárselo para buscarlo también, pues si yo soy el interesado, ¿sí o no?
para entender clarito de qué se tratan estos subsidios, quién puede acercarse precisamente a los organismos del Estado y poder pedir un subsidio y comprarse su casa propia, está con nosotros Alejandro Ursúa, economista de Andrés Bello. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días. Bien, Alejandro. Estamos aquí ante la presencia de dos categorías o dos clases de personas, dos tipos de personas que pueden postular. Primero la clase media y también la clase emergente. Exacto, a ver. Lo que hicimos nosotros, nos adelantamos un poquitito con lo que estábamos viendo y escribí un poco en la pizarra para poder explicar, porque puede ser un poco complejo, ¿no? Cuando hablamos del subsidio, que la gente, que principalmente se desconoce, aquel que no entrega directamente la habitación directamente al Estado, sino que lo hace, ¿no es cierto?, a través de una intención voluntaria a un ciudadano de querer comprar una casa por parte del Estado. Tenemos dos tipos de vivienda. Dos tipos de subsidios, que tenemos uno que es título 1, que habla de viviendas con un monto de hasta 1.200 UF, las cuales, ¿no es cierto?, el ingreso familiar no puede ser superior a las 40 UF, como núcleo familiar. Vale decir, la familia no puede ganar más allá de 940.000 pesos aproximadamente. 940.000 pesos, el núcleo familiar. El núcleo familiar, o sea, si por ejemplo tengo tres personas mayores de 18 años que trabajan, papá, mamá y el hijo mayor. Papá, mamá y hijo mayor de 18 años, ¿no es cierto?, no pueden entre los tres sobrepasar los 940.000 pesos, si no, no pueden optar a este beneficio. Este beneficio de 1.200 UF, estamos hablando de 1.200 UF... 27.600.000. Muchas gracias, don Felipe. Exactamente. Y la característica de esto, además, que también tiene que tener una ficha de protección social que debe ser no superior a las 1.382 puntos. Ok. ¿Ya? Después tenemos... polémica la ficha, además. Sí, últimamente. Y con tanta modificación, ¿no es cierto?, que hace un poquitito difícil el calcular esto. Y luego el título 2 para la clase media. Hablamos de clase, ¿no es cierto?, viviendas de clase media, ¿no es cierto?, con viviendas de hasta 2.000 UF. ¿Ya? La característica de esto es que, a diferencia, ambas ¿no es cierto?, ambas tipos de subsidio, el ingreso familiar, perdón, para cerrar este tema, no puede superar, ¿no es cierto?, las 60 UF, nuevamente 1.410.000 pesos como ingreso familiar. Perfecto. ¿Ya? Las 60 UF hablamos de 1.410.000 y las 2.000 UF estamos hablando aproximadamente 47 millones de pesos de compra de la propiedad. Okay. ¿Qué características tienen que tener estas personas que quieren optar a este tipo de créditos? Primero, ¿no es cierto?, personas con capacidad de complementar el valor de la vivienda, ya sea a través de un crédito hipotecario o ya sea a través de recursos propios, porque tienen guardado, porque reciben una herencia, ¿no es cierto?, y van a destinar eso a la adquisición de una vivienda. Cuando hablamos de adquisición de vivienda, ¿hablamos siempre de viviendas nuevas? No, es un error súper común. Cuando hablamos de vivienda, primero podemos hablar de casas o de departamentos. ¿No? Entendemos por vivienda un lugar, ¿no es cierto?, habitacional en donde puede pernoctar, ¿no es cierto?, una familia. Y en segundo, cuando hablamos de subsidio, y efectivamente una muy buena pregunta, Eduardo, porque mucha gente cree que cuando hablamos de subsidios son solamente para casas nuevas. Sí. El subsidio se puede aplicar tanto a casas nuevas como a casas viejas. ¿Y de cuánto es el subsidio? Por ejemplo, si yo estoy en este grupo de las viviendas de 1.200 UF, mi núcleo familiar gana alrededor de 940.000 pesos y yo entiendo que puedo llegar a hacer una oferta por una casa de 27 millones. ¿Pero cuánto es el subsidio que me da el Estado? Va variando según tu tipo de en este caso, de los indicadores de tu ficha de protección social y el monto de la vivienda también y la ubicación. Porque además también vienen otra serie de subsidios especiales que también los pusimos aparte de este tema para poder también calcularlo. ¿Y se pueden complementar los subsidios? Sí, claro. ¿En serio? Exacto. Por ejemplo, en este caso... Una familia puede, por ejemplo, al título 1 acceder a este y acceder a otro más. Exacto. Por ejemplo, esto se da con mayor frecuencia, por ejemplo, el título 2. El título 2, por ejemplo, estoy comprando ahí en la página mimbo.cl, que, ¿no es cierto?, que es la página del gobierno, ¿no es cierto?, el Ministerio de Urbanismo. Dice que hay tipos de subsidios, por ejemplo, subsidios especiales de conservación histórica. Se aplican en ciertas zonas determinadas del país, en la cual, ¿no es cierto?, el subsidio puede llegar inclusive a incrementarse en 300 UF más. Es un tope que te pueden entregar. En el Santiago histórico, en el casco antiguo. Exactamente, el casco antiguo, uno ve que de repente dice, compra un departamento acá, ¿no es cierto?, con 200 UF de descuento, porque varía, o sea, parte desde las 150 puede terminar en las 300 UF como tope de eso. Y ese lo puedo ocupar precisamente con el título 2, o sea, puedo juntar esos dos subsidios. Y generalmente cuando tú esto lo ves, Julia, además aparece como descontado. Muchas veces, por ejemplo, cuando te están vendiendo un edificio, un departamento nuevo, te dicen, valía 1.500 UF y hoy día, ¿no es cierto?, con el descuento del subsidio vale... pero no es una oferta que te haga la inmobiliaria, sino Depende, que... pero si tú estás comprando algo antiguo, efectivamente sí puedes optar ese subsidio. Perfecto. Ahí está la diferencia. Y después tenemos otro tipo de subsidio especial que es, ¿no es cierto?, para las personas con ¿no es cierto?, para habilitación de personas con capacidad, que también puede llegar hasta las 20 UF. Esta aplica tanto para los títulos de vivienda emergentes como para los títulos de vivienda de emergencia. ¿Y este subsidio de alguna manera es para poder habilitar la casa? Para poder habilitar la casa, poner ellos? rampa, facilidades de acceso, y todo eso también se puede acreditar, y eso te
permite, ¿no es cierto?, tener este descuento o este subsidio estatal por ese monto. 20 UF son... Estamos hablando de aproximadamente 500 mil pesos, 475, 480 mil pesos. Es un buen aporte. Exacto. ¿Cuánto tengo que juntar yo para poder acceder a alguno de estos subsidios? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que tener? Generalmente van por tramo. Nuevamente, el depende es bastante grande. Por eso la invitación es que la gente sea capaz de meterse en la página, ¿no es cierto?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Inclusive hoy día la gente lo que puede hacer es postular directamente hasta, ¿no es cierto?, en forma online. Hay que firmar, ¿no es cierto?, algunas declaraciones juradas que me acreditan renta, que acreditan que ¿no es cierto?, el subsidio es para una primera vivienda, no sirve para otra más. ¿Es bruta o líquida? No, esta es bruta. Bruta, ok. O sea, a nivel neto es lo que tenemos que todos los son brutos en el Exacto. fondo. Y finalmente el proyecto de integración social, que es la última, ¿no es cierto?, que es cuando de alguna manera se está haciendo un proyecto y se va a, ¿no es cierto?, un porcentaje de la población que va a complementar esta nueva zona geográfica, va a estar, ¿no es cierto?, abarcando un 20%, por ejemplo, gente de familias vulnerables, y eso también te entregaría un beneficio de hasta 100 UF. ¿Hay fechas por las cuales uno tiene que postular? En este minuto están abiertas, sí. Son principalmente parten generalmente en marzo las postulaciones y después se van haciendo llamados en función de cómo haya sido el éxito y la colocación de estos subsidios. Alejandro tiene una pregunta. Hay gente que está preguntando a través de Twitter. A través de Twitter nos dice, a mí no me dieron el subsidio de la clase media por ser soltera y no tener hijo. A ver, generalmente estos montos pueden variar, las políticas también, y depende también el nivel de demanda. En un momento determinado puede ser que la demanda de este insumo esté sumamente copada y muchas veces depende del tipo de publicidad, ¿no es cierto?, y depende del tipo de acción que estemos haciendo para efectivamente ver cuáles son los montos que están asignando. ¿Vale la pena asesorarse bien por algún tipo de organismo, algún tipo de abogado, o finalmente va a aumentar solamente los costos y es algo que yo puedo hacer fácilmente a través de la página web? A ver, lo primero es informarse. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un mundo que me permite entrar a internet, también está en la zona de Chile, está la forma de Chile Atiende. De hecho, este año fuimos orgullosamente comunicados, ¿no es cierto?, a través de este subsidio para el arriendo que se denominó coloquialmente el Chao Suegra, ¿no es cierto? Oye, que fue un éxito. Fue un éxito, de hecho, ¿sí?, ¿no es cierto?, era para jóvenes, por ejemplo, entre 18 y 30 años que tuvieran una vida en pareja en común, o estuviesen casados, o tuviesen un hijo, ¿ya? Y eso decía que te entregaban, ¿no es cierto?, un subsidio para arrendar de 3 UF por los 3 primeros años y bajaba después el tramo a 2,5 UF por, que son, hablamos de 70 y tantos mil pesos aproximadamente, para arriendos que no superaran los 200 mil pesos. O sea, hay opciones precisamente para poder, no en el caso de la Chao Suegra que era el arriendo, sino en este caso, pues, puntualmente que tú no has aplicado los subsidios para comprar una casa, un departamento, y lo importante que yo no sabía era que precisamente puedes tener más de un subsidio. O sea, eso es súper interesante. A ver, Julia, pero, por ejemplo, es importante, o sea, más que exactamente, o sea, no es que puedes tener más, pero puedes complementar ciertos subsidios que te facilitan aún más poder llegar a obtener tu propia casa. Esa es la característica. Alejandro, tú nos hablabas de que pueden ser casas nuevas, casas usadas, pueden ser departamentos o pueden ser casas, pero pueden ser, por ejemplo, propiedades que pertenezcan a algún familiar y que ese familiar te la quiera vender barata y te diga ya, pero aprovecha el subsidio, entonces te la vendo a, no sé, esta de 2.000 te la vendo a 1.800 UF. O sea, ¿se puede? La transacción se puede dar. Lo que sí, ¿no es cierto?, hay algunas restricciones dependiendo del tipo de subsidio. La verdad que cuando uno empieza a digregar un poquitito las características de estos subsidios, empieza a ver, por ejemplo, que en algún tipo de vivienda no puede haber venta entre parientes relacionados, porque también se puede prestar para malas prácticas en términos prácticos. Entonces, valga la redundancia. Entonces, lo que te invita al mismo efectivamente es a informarte, a tener esta data y obviamente si alguien te quiere hacer un valor, porque este tema, ¿no es cierto?, también obedece un valor comercial de una vivienda y no necesariamente tiene que ser un monto particular. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar esta mañana y explicarnos clarito las opciones de subsidio para la clase media y emergente que existen de parte del Estado y así poder comprar su propia casa o vivienda. Pero una pregunta que nos hacemos muchos papás, y a usted más de alguna vez le ha pasado, es que cuando nuestro hijo no nos quiere hacer caso o hace cosas malas que nosotros le decimos que no, ¿cómo lo hacemos entender? ¿Lo castigamos? ¿Le quitamos la televisión, el PlayStation? Esa es la opción. Incluso algunos dicen que de repente un golpe sirve mucho más. Vamos a estar explicando absolutamente todo con nuestra psicóloga, pero vamos a la nota primero. ¿Es bueno castigar a nuestros hijos? Es una de las dudas que muchas madres se hacen cuando ven que sus niños no les hacen caso. De seguro usted ha dejado a su pequeño sin ver televisión o le quita el PlayStation por no obedecer sus órdenes. Pero ¿será bueno el tomar estas medidas? ¿Qué pasa con aquellas madres que castigan a golpes? Pero la duda
duda es siempre si es bueno enseñar con este tipo de actos a los niños. ¿Cómo reaccionar si su hijo no obedece? ¿Hemos evolucionado en la forma de castigar? Existen distintos tipos de castigo. Castigo físico, castigo psicológico, castigo sociales. Ahora, no cualquier castigo es sinónimo de maltrato físico. Antiguamente sí, se utilizaba más golpes, coscorrones, palmadas. Ahora se ha visto que ese tipo de reprimendas no son efectivas y son dañinas para los niños. Hoy se dice que los padres son más blandos y que los castigos no eran como antes. ¿Se acuerda el dicho? ¿A golpes se aprende? ¿O con un castigo ejemplar no lo hará más? ¿Qué pasa cuando un pequeño recibe, aunque sea una palmada? El castigo físico genera mucha rabia en el niño y daña mucho la relación emocional entre la persona que castiga y el niño. Y castigo físico ahora se habla abiertamente como de maltrato. Es difícil regular, digamos, dónde es una palmada y dónde llega a un maltrato físico que es inaceptable. Pero tal como lo dice la psicóloga, es muy diferente el castigo con llegar a los golpes. Aquí estaríamos hablando de violencia infantil. Las estadísticas de nuestro país, según UNICEF, muestran que el 21% recibe maltrato físico grave por parte de la madre y el 14% por el padre. Violencia psicológica, en tanto, llega al 20% por parte de las mujeres y el 22% por el padre. Chile presenta altos índices de violencia corporal de los padres hacia los niños. Según el último estudio realizado por UNICEF el año 2012, aproximadamente el 50% de los niños usan el castigo corporal, de los cuales un 25% es un castigo físico grave. Y estas cifras han cambiado desde el año 94, que UNICEF realiza el primer estudio. Sin embargo, a partir del año 2000, las cifras se mantienen relativamente inestables. Si de seguro más de alguna vez su hijo la sacó de sus casillas por no haberle hecho caso y le dio una lección. ¿Cómo castigan hoy a los niños? Creo que quitándole algo que les guste demasiado. En este momento puede ser internet, la tablet, el celular, eso. Sí, quitándole la televisión, puede ser el play. Es un castigo así simple, ¿no? Bueno, no los dejaba ver televisión. Eso, no salir a jugar afuera. Pero antes el no obedecer era castigo con mano dura. ¿Usted la castigaban? Bueno, pues en mi tiempo sí castigaban. ¿Y cómo castigaban en ese tiempo? Mi mamá como que pegaba un correazo. Oh, yeah. Eso. ¿Le llegó su palmazo? Creo que sí, pues de todas maneras. Así que sí, pues habrá otros tiempos, otras maneras de vivir igual. O sea. En ese tiempo era que todos los castigaban porque te sacaban malas notas, te castigaban porque rompías tus zapatos, te castigaban. ¿Y lo castigaban con golpes? Con golpes. Pero ahora en día no. ¿Será que ahora se trata más con palabras y se le enseña quitando los estímulos que le gustan a los niños? ¿Ha evolucionado el castigo? El castigo en general no es una buena opción para corregir conducta de los niños. Castigo tiene efectividad a corto plazo, es decir, si el niño está con una pataleta horrorosa, ya, yo lo puedo como retirarlo a otra pieza y como cortar esa conducta como inadecuada. Pero a largo plazo más efectivo es estimular comportamientos alternativos, reforzar. Por ejemplo, no decir que mal te portaste ayer, sino cuando un niño se porta bien, decir que bien te portaste, felicitarlo, pasar tiempo juntos, darle algún premio. Lamentablemente todavía se hace muy poca prevención y cambiar conductas que están tan arraigadas implica tiempo, implica recursos, implica campaña, implica compromisos institucionales, y eso es lo que nos interesaría que ahora se diera el paso en nuestro país, que no sigamos solamente atendiendo a las víctimas y sancionando a los agresores, sino que efectivamente modificando estas pautas de crianza que tienen incorporado el uso del castigo físico. Se ha dado cuenta incluso que los niños hoy en día son expertos en manipular a sus padres y muchas veces ellos se hacen las víctimas para no recibir algún castigo. Especialistas hoy hacen un llamado a educar a los niños y no castigarlos, ya que este no sería tan efectivo y el quitar el estímulo de su hijo es solo una terapia a corto plazo. ¿Cómo tenemos que tratar hoy a nuestros hijos?
Natalia Uskik se encuentra con nosotros, ella es nuestra psicóloga infantil, nos va a explicar bien la diferencia entre maltrato y castigo físico. A ver, yo me acuerdo clarito, mi viejo se enojaba y sacaba la correa. No, hacía así con el cinturón, yo no corría, pero... Y yo me confieso que tengo un hijo de 1 año 10 y cuando ya la embarrada es máxima, le he dado su palmada en la mano o su palmada en el poto. ¿Es bueno o es malo? A ver, existe diferencia entre castigo físico y maltrato físico contra un niño, no son sinónimos. En la literatura en general se diferencia porque castigo físico se habla que es una acción que está dirigida a causar un pequeño dolor al niño para interrumpir la conducta no deseada. Por ejemplo, una palmada. Eso sería un castigo físico. O en la mano hacerle así, un golpecito en la mano. Por ejemplo, cuando un niño toca alguna estufa o se mete en algún enchufe, entonces cuando está como en peligro su integridad física, mamá podría como para apartar la mano como y un shock. Claro, para decirle como stop. Perfecto. No más allá. Maltrato físico es otra cosa, es considerado un delito y maltrato físico no genera solamente el dolor al niño, sino un daño físico, psicológico, etcétera. Ya, entendemos que hay una diferencia entonces entre la palmada y claramente causarle daño a un niño, politraumatismo, en fin, que es maltrato infantil. Pero la palmada, si mi hija está metiendo los dedos en el enchufe y yo le hago así, ¿eso le va a generar algún trauma? ¿Cómo le explico si no? O puedo pegarle una palmada y decirle, eso es peligroso, no lo vuelvas a hacer, y él o ella va a entender. Exactamente, lo que explicas, Julia, no es palmada, es más bien un gesto de apartar la mano del niño que no toque un objeto peligroso. Palmada más bien, cuando hablan de castigo físico se habla de una palmada dada, digamos, en caliente, cuando mamá está enojada, está fuera de sí y golpea al niño, por ejemplo, como una nalgada. Y no se aconseja utilizarlo como método disciplinario porque es difícil regular la fuerza física que aplica un adulto a un niño, porque el adulto tiene mucho mayor... Exactamente, un adulto fuera así puede golpear mucho más, digamos, al niño y esa palmada va a convertirse... Además, yo he leído una paliza. y he escuchado también a expertos que dicen que el golpe cada vez tiene que ser más fuerte para generar el mismo efecto. Es decir, para que no hagan algo, cada vez los papás terminan pegándoles más fuerte a los niños. Lo que pasa, eso se refiere, yo sé que tú refieres, es a castigo en general. Lo que pasa, existen distintos tipos de castigo. Castigo físico es uno de los tipos. Otro tipo de castigo es un grito, por ejemplo, ¿no? Un castigo psicológico, un castigo social, una humillación. Hay distintos tipos de castigo. En general, castigo como sistema disciplinario para modificar la conducta es altamente inefectivo. En eso están todos los psicólogos de acuerdo. Castigo funciona a corto plazo para interrumpir la conducta inadecuada, indeseada. Pero no la modifica en el tiempo. Pero no la modifica en el tiempo y aún más esa conducta tiende a reaparecer. ¿Y qué pasa con los gritos? O sea, tú de alguna manera dices que el castigo físico no lo aconsejas porque en el fondo va a interrumpir la acción, pero posteriormente no va a cambiar el niño de hacer lo mismo que estaba haciendo en el fondo, no va a aprender la lección. Claro, no es que estoy aconsejando gritar, lo que pasa no es la idea es reemplazar castigo físico por castigo psicológico, que puede ser muchas veces peor, mucho más dañino para autoestima del niño, denigrante, humillante. Castigo psicológico, por ejemplo, gritarle al niño, te le dije que no hagas eso, bla, bla, bla. Es lo mismo que dice Eduardo, si tú gritas una vez, tú próxima vez tienes que gritar más fuerte. Lo que pasa es que castigos tienen ciertos detalles que muchos padres no conocen. ¿Cuál? Para que sea castigo efectivo, primero tiene que ser aplicado inmediatamente después de conducta indeseada. Okay. Es decir, se porta mal y lo castigo de inmediato. Y eso es muy difícil porque el niño se porta mal en segundo recreo del colegio, llega a la casa y mamá ve anotación, dice, castiga. Natalia, niño no genera asociación. Ya, o sea, tiene que ser el castigo inmediatamente después de la También acción. tiene que ser castigar todas las conductas indeseadas. Yo no puedo castigar una sí, una no, una sí, una no, porque el niño aprende que a veces me salvo. Claro. Y si a veces me salvo, lo sigo haciendo. Veíamos, perdón Natalia, en la encuesta, en la que muchos papás decían, yo le quito el play, yo le quito la tele, yo le quito la pelota, no lo dejo jugar. ¿Esos son castigos psicológicos? ¿Son castigos bien aplicados? ¿Sirven, no son sirven? los castigos más utilizados por los padres chilenos. Por ejemplo, castigo igual depende de la edad del niño. Para niños más chiquititos, a ver, de 0 a 2 años niños no se castigan. Eso tiene que quedar como súper claro. No se castigan. No, porque pueden hacer lo que quieran. Mal lo tuyo. Estuve mal. Mal lo tuyo. Niño muy chiquitito, niño lactante, en el fondo, ambiente no puede corregir su conducta. Claro. Niño tiene que recibir amor, cariño, atención, mamá, comida, etcétera. O sea, el niño no... Y eso que uno cree que desde muy pequeño tiene que empezar a formarles a la conducta o la conducta en público. Y ponerle los límites. Y ponerle límites, saber que él no es el que manda, porque además tiene un carácter. Año y medio tú
no se aconseja. Hasta los 2 años lo dejo hacer. Hasta año y medio lo deja hacer con pequeñas, digamos, explicaciones. Que no se vaya a caer, no se vaya a matar. Claro, y la edad preescolar lo que más se utiliza es el castigo time out, que el niño se retira del ambiente y... Es que eso es lo que hago yo. A mí una vez una profesora me dijo, depende de la edad de tu hija, es 1 minuto por año. Si mi hija hoy día tiene 3 años, cuando se porta mal yo le digo, a su pieza castigada 3 minutos. Y a los 3 minutos voy yo y le explico qué es lo que estuvo mal y hacemos las paces y seguimos como si nada. ¿Sirve o la estoy...? Lo que pasa, el castigo sirve, pero como lo describes está mal aplicado. Muchas veces los padres llegan diciendo que leí muchas cosas en internet, intenté, traté y no funciona nada. Lo que pasa es que lo aplican mal. Time out, al principio se pensó como en colegios americanos para retirar al niño de aula y dejarlo en una sala libre de distractores. Dejarlo ahí por 5 minutos para que el niño se tranquilice y vuelva a la sala. Lo que hacen los papás, lo mandan a la pieza. No funciona, porque en la pieza él tiene... empieza a dibujar, yo converso con los niños en la consulta de ¿qué haces? Me dicen, no, pongo a pintar, veo tele. Eso no es castigo. Muchas veces mamá lo olvida ahí 1 hora y media, 2, niños se ponen a dormir. O sea, eso no es lo que quiere igual, no es un castigo. Eso no es un castigo. ¿Somos malos papás chilenos para castigar? ¿No sabemos castigar? No, pero más bien lo hacen de manera, como digo yo, inadecuada. También, por ejemplo, con los niños chiquititos hay que tener mucho cuidado no asociar castigo con las funciones biológicas, con el sueño, con la comida, con eliminación, control de esfínter. Por ejemplo, a veces papás dicen que portas mal, ya anda a tu cama, anda a dormir. Entonces íbamos a empezar con trastorno de sueño, porque el niño asocia cama, dormir, castigo, ¿no? Claro. O a veces portaste mal, te quitamos postre. Portaste bien, te damos un dulce. Entonces ahí vamos a trastornos de alimentación. Comida, claro, como Otra premio. mamá, yo tenía un caso, el niño se portaba mal y lo encerraba en el baño, a oscuras. Entonces el niño empezó con enuresis. Entonces hay que tener ojo, que todas las funciones biológicas estén fuera del circuito castigo-recompensa. Ni la comida, ni el baño. Ni comida, ni el baño, ni el sueño. Eso está fuera. O sea, no puede estar... porque genera síntomas, genera daño y eso. Entonces el castigo ideal sería decirle reflexiona mirando la pared, no sé, Lo que pasa es que, como explicaba, en niños más pequeños, preescolares, ideal es el time out, para que el niño se tranquilice. Por ejemplo, si están en la mesa de la cocina, portando mal, tirando comida, ya. El niño se toma, se pone en una silla aparte y se queda ahí 5 minutos, un ratito. ¿1 minuto por año? 5 minutos, no más de eso, porque castigos muy largos no son efectivos. Como ley del hielo, así no le hablo, no ley de hielo, pero decirle ya, tranquilízate hasta que te vuelves, digamos, en sí. Te quedas ahí hasta que te tranquilices. O, por ejemplo, se puede hacer sacándolo de la pieza al pasillo, en una sillita, 5 minutos. La idea no es asustar al niño, no encerrarlo en cuartos, no es eso. Simplemente apartar al niño del contexto donde el niño está para sacarlo de donde está. Que se tranquilice, que logre como... Porque niños controlan impulsos todavía no tan bien, digamos. Y en los niños escolares más grandes, más importante que castigar, hay que educar al niño. Hay que explicarle las consecuencias de tu conducta. Decir... Y también como estimular conducta reparatoria. Por ejemplo, si el niño, no sé, llegas a la casa, rayó todas las paredes. Decir, a ver, mal hecho. No se dibuja en la pared. Me va a costar como limpiarlo. Entonces, más ten que tú ayudarme. Busca un pañito, saca el jabón y ponte a trabajar hasta que no terminas. Como él corregir la acción que cometió. Corregir la acción. O, por ejemplo, no sé, tu hijo pelea con un compañero, llega a la casa. Ya golpeaste al niño, eso no se hace. No sirve de nada que yo le diga, pegaste a tu compañero, ya, quedas un mes sin tele. El niño no aprende nada, no saca ninguna conclusión de ahí. Entonces lo que hay que hacer, por ejemplo, es decir ya, de tu mesada o de tu alcancía o de tu plato le compramos Natalia, perdón, el castigo largo entonces, el castigo de largo plazo castigo largo no existe. No funciona. Un mes sin ir a la fiesta. Y castigo primero que tiene que ser proporcional a la falta. Si un niño perdió un lápiz en el colegio, tú no puedes dejarlo sin tele 1 año. Segundo, tiene que ser real. Mamá no puede decir, por ejemplo, a un adolescente ya, no sales nunca más. No es cierto. Eso no va a suceder. ¿Y el niño lo sabe? Obvio. Porque no es mamá. Y si lo sabe, entonces no lo toma en serio. Ya, claro. Y tampoco puede ser muy largo, como dices tú, porque si yo dejo a un niño 1 año sin tele, durante ese año él va a encontrar otras maneras de entretenerse y no va a echar de medio... El castigo, aunque yo lo haya... Ok, mi hijo hizo algo, yo lo castigué con algo que sé que se me pasó la mano en el castigo. No físico, pero lo castigué en algo... Ok, si sé que me equivoqué, ¿puedo echar marcha atrás en el castigo? ¿Puedo levantar el castigo? ¿O es malo? No. Lo que tienes que hacer es pensar mejor para la próxima. Pero
no puedes echarte atrás, no puedes ir pedir disculpas al hijo, no puedes, no sé, por ejemplo, a veces la madre pone el castigo y el padre lo levanta, eso, fatal. Eso no funciona, Mira, eso, mejor no ponerlo. consejo. Natalia, te queremos agradecer por haber estado esta mañana, por educarnos a nosotros incluso de cómo poder poner límites a nuestros hijos. Tenemos mucho que aprender. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana acá. Bueno, ya sabemos, nosotros dos castigados. Nuestros hijos nos van a castigar porque estamos haciéndolo todo mal. Anoche en Mentiras Verdaderas estuvo la espectacular colombiana Esperanza Gómez, una actriz porno que ha sacudido las redes sociales y también el mundo con sus videos. Es y una que mujer... sobre todo, ayer, ¿saben lo que hizo? ¿Qué hizo? Dio algunas declaraciones que tienen relación con los hombres para explicarles básicamente cómo enfrentar esta situación con las mujeres. Veámoslo, por favor. ¿Qué es lo que significa ser una mujer latina? ¿Por qué una mujer latina tiene tanto éxito y es tan cotizada por la industria del porno gringo, que es el imperio, por así decirlo? Bueno, las latinas tenemos fama como de ser chicas más cariñosas, más apasionadas, más ardientes, nos entregamos más a la hora de la relación sexual y creo que eso es un punto a favor de nuestra tierra, de nuestra cultura. ¿Qué es lo que te han dicho en Colombia, en tu país natal? ¿Cuál es la sensación que hay ahí? Bueno, al principio la reacción fue como un poco fuerte porque nosotros también somos una cultura muy cerrada, no somos un mundo como tan abierto a este tipo de temas, aunque en el momento en que yo empecé como a salir a dar entrevistas, a mostrar que es algo, o sea, el sexo es algo tan natural, todo el mundo lo practica y la diferencia con la pornografía es que lo hacemos ante una cámara y para que un público lo observe. Pero al principio la reacción fue dura y después la gente ya conmigo ha sido muy cálida. En el centro comercial la gente se porta súper decente, muy amable, se toma la foto conmigo y es gracioso porque son más las mujeres que me piden, por ejemplo, la fotografía, sí, para su pareja o en el grupo. Se atreven más las mujeres hoy en día que los hombres. O sea, eso significa que la mujer está viendo pornografía con la pareja también. Sí, el consumo de la pareja hoy en día en el porno ha incrementado bastante. Ya no es como antiguamente que era solamente dirigido como al masculino, no. Hoy en día la mujer también se ha liberado, no solamente en el cuento de la independencia económica, de la libertad para salir a rumbear con sus amigas, sino que se está mostrando más abierta y tratando de dejar ese temor de revelar ante la sociedad y ante la pareja que también somos sexuales y que disfrutamos de la sexualidad. Cuando llegaste por primera vez a Estados Unidos, ¿qué te encontraste? ¿Qué llamó tu atención? Bueno, uno va como con una expectativa totalmente diferente a lo que realmente es. Yo me imaginaba como una producción muchísimo más compleja y la verdad es que la producción es mucho más pequeña de lo que pasa, por ejemplo, en este set. Yo me imaginaba que habían, por ejemplo, 5 cámaras, 4 cámaras. Normalmente se graba con 2 cámaras. Está el productor, el director y a veces solamente los actores. En ocasiones se permite más gente que entre, pero normalmente es muy cerrado y como con mucho respeto, tratando de cuidar la intimidad a pesar de todo dentro de esa escena. Entonces es muy interesante porque pensé que era algo muchísimo más complejo y no, es una industria muy bonita en la cual se preocupan de que uno esté cómodo, de que no se sienta de pronto abusado o obligado a hacer algo que uno no quiere. ¿Y eres de las familias que conversan de sexo en una mesa de domingo? No, jamás. ¿O una familia ahí, pero dura? Una familia donde yo no podía, por ejemplo, usar ropa como no podía ni siquiera ponerme un jean ajustado porque eso revelaba la figura del cuerpo y no estaba permitido en mi casa. Crecí en una familia muy tradicional, pero pues ya cuando uno crece, tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos y ya se independiza, ya uno quiere hacer su camino a como uno cree que está bien. Pero ¿y cómo ibas lidiando con eso? Porque yo me trato de imaginar a esa niña de 13 años que ya sentía una atracción especial por los cuerpos desnudos, pero con un papá que le estaba diciendo, ¿ese vestido no? Mira, que más que mi papá era mi mamá. Mi papá sí era bastante estricto, pero quien básicamente tenía como las reglas de no se ponen una minifalda, no se ponen un short, no se ponen una blusa ajustada, era mi mamá. Obviamente pues ellos lo hablaban, me imagino, a las espaldas de nosotras y trataban como de protegernos en ese aspecto, pero
pero nada, después uno llega como a la época de la rebeldía y va sacando las garras y empieza uno como a ser un poco más independiente. Pero en tu época de tu infancia, tú eras como bien masculina para tus cosas, de movimientos más duros. Yo la verdad no soy una mujer delicada ni femenina, soy una mujer muy fuerte. He tratado de ser más delicada, no me sale, o sea, en mi naturaleza no está. Era una niña que me gustaban todos los deportes y jugar todo lo que tenía que ver o estaba dirigido a los hombres. No me gustaba jugar a las muñecas, por ejemplo, entonces trataba de ser como más fuerte. Y yo creo que también en la crianza que tuvimos, porque no nos permitían como expresar esa parte tan femenina, porque siempre nos estaban tratando de ocultar el cuerpo. Me imagino que también tenía que estar relacionado con eso, ¿no? Hay chicas, yo creo que un buen televidente de la industria se da cuenta cuando una chica de verdad lo disfruta y cuando lo está fingiendo, porque hay muchas chicas que necesitan salir como de apuros económicos, entonces entran a esta industria para eso. Pero hay muchas, por ejemplo, hay casos de chicas que son abogadas, que son enfermeras, que son médicos y hacen videos porno no por el dinero que les pagan, sino porque disfrutan de esto. Y es algo maravilloso, por ejemplo, para mí. Los hombres son divinos, son los mejores dotados, son los mejores amantes en la cama, entonces... ¿Los hombres de la industria porno? Sí, claro, es una muy buena selección. Mientras uno hace el casting por fuera para tratar de encontrar más o menos lo que uno tiene en la industria, es muy complicado. Aquí ya se los tienen a uno seleccionados. Es como ir al supermercado a comprar la fruta seleccionada ya, mientras que tú vas a recoger y tienes que mirar cuál está buena, cuál está mala. No, ahí vamos directo al grano. Ahí estaba guapísima esta colombiana, por supuesto, Esperanza Gómez, que además contestó las preguntas que le hizo grabada Felipe Vidal, por supuesto nuestro Eduardo, y aprovechó de mandarle consejos a los hombres chilenos de cómo se tienen que comportar con nosotros. Ya está Bernardita Ruffinelli, que tiene mucho que decir respecto a este tema. A propósito de porno, a propósito de todo. Una pausa y ya volvemos. Vamos a hablar sobre Esperanza Gómez, esta pornostar colombiana que vino ayer a Mentiras Verdaderas y que dejó muchos tips, muchas cosas para que la mujer y también el hombre, por supuesto, pueda mejorar su performance sexual. ¿Es válida la experiencia y la opinión de Esperanza, Bernardita Ruffinelli, Ale Valle? A mí me parece que cuando pensamos que el porno es la manera de aprender a tener sexo, estamos súper equivocados. ¿En serio? Sí, a mí me parece que el porno no es la manera de aprender a tener sexo. Yo creo que la manera de aprender a tener buen sexo no está en el porno. Porque el porno es una maqueta de los ideales, es una maqueta de lo que debiera ser el sexo después de que el porno pasó por 1000 etapas, donde el porno de hoy día no es lo mismo que el porno hace 15 años atrás. Sí, a ver. Entonces, finalmente, yo creo que para aprender a tener buen sexo no hay que ver porno, lo que hay que hacer es leer. En la literatura están las grandes claves del buen sexo. En la literatura acerca del buen sexo, donde hay técnicas particulares. No, pero es que eso no es ni siquiera buena literatura. Entonces, al final, claro, o sea, no está ni siquiera bien escrito. Ya, pero lo que me refiero es que literatura sexual? Tú puedes buscar en internet, por ejemplo, hay un montón de blogs de sexualidad que te ayudan efectivamente con técnicas particulares para darle placer al otro, y sobre todo con el tema de darle placer a las mujeres, que somos todas distintas, porque con los hombres es un poquito más fácil, porque es cierto que nosotros tenemos la pega un poco más comprada, pero a los hombres es más difícil porque a las mujeres no les pasa lo mismo con las mismas cosas. La Ale Valle parece que no está tan de acuerdo. Sí, no estoy tan de acuerdo, porque en el fondo yo creo que sí, cada uno aprende de distintas maneras. Yo creo que también cada pareja también es en sí un mundo, pero cuando uno ya lleva un buen rato casado, ¿no es cierto? Cuando las cosas ya no son las mariposas en la guata de siete, de cuando recién te conociste, los pajaritos en el aire, ya no te los compras, efectivamente. Cuando eso sucede, yo creo que, fíjate que a veces ver, por ejemplo, una película porno para un hombre puede ser divertido y verla en pareja también. Incluso leer un libro que puede ser muy mal escrito, como 50 sombras de Grey, pero sin embargo... Pero hicieron mucho por este país, yo conozco a muchas varias que andan se le agradece al libro que haya sacado del closet del sexo a muchas mujeres. Claro. No solo del closet del sexo, sino también de repente te
te provoca una situación que inesperada. Pero eso ¿no? comprueba un poco la tesis de la Bernardita, porque en el fondo tiene que ver con lo que tú vas leyendo, con las sensaciones más que nada, ¿no? Porque a mí me da la sensación que, no sé, pues en Chile, ¿cuántas mujeres habrán mayores de 15, 16 años? No tengo idea, lo mismo, pero todas tienen un Christian Grey distinto. Exacto. Porque todas imaginan a un tipo distinto. Porque ahí juega mucho el tema Más de la allá que imaginación. el tipo en la literatura, en el libro, es uno solo, digamos. Ya, pues por eso te digo, por ahí juega el tema de la imaginación, de cómo Sí. cada uno va construyendo su arquetipo de hombre. Pero a mí en aquí me esta preguntaban relación para sexual. aprender. Insisto, para mí el porno es una entretención, no es educación. A eso voy yo. Ahí está la diferencia. Que el porno para mí es, si quieres solo, si quieres en pareja, si quieres en un grupo de amigos, el porno es entretención. Oye, ¿y el Ahora, si porno tú quieres no puede ser, aprender Berni? a hacer buen sexo para tu pareja, no Ahora, está en ese el porno porno es la clave. masculino. El porno no puede ser una fuente de inspiración o que uno vea una posición, o sea, en una película y diga, yo voy a intentar hacer eso. Ah, bueno, por eso, ahora, a mí lo que me problema es que la gran parte del porno que nosotros vemos es porno hecho para y por hombres. Sí, cuando sí, cuando claro. uno se enfoca en el poquito que hay, pero existe, porno dirigido por mujeres y hecho para mujeres, es súper distinto del ¿Por qué porno tan distinto? masculino. ¿En qué cambia? Porque resulta que por un lado las mujeres somos mucho menos visuales que los hombres. pues, de todas maneras. Somos más auditivas, por ejemplo, ¿ya? Entonces el porno para los hombres tiene todas estas melenunas rubias con unas pechugas, Mucha pechuga. las pechugas que le llegan hasta las amígdalas, están con eterna papela. Y el acto sexual ¿cachai? visto ahí en Y es primerísimo como- y es como- plano. y es muy histriónico, es una cosa muy así. Y las mujeres tendemos a excitarnos menos con ese tipo de sexo. En cambio las mujeres que somos menos visuales y más auditivas, ¿ya? Cuando hay guiones hechos para mujeres, son los guiones lo que a las mujeres las prende, no la imagen. Mira. ¿Cachai? Entonces ahí está la diferencia. Y por ejemplo las mujeres, la cosa muy gritada, muy esto, eso es lo que se imagina el hombre. Pero las mujeres no son tan así. ¿A ustedes les gusta el sexo hablado? O sea, en el momento que tienes relaciones Sí, con tu con pareja, cochinada, que el hombre con te hable Julia. constantemente. Es que Yo creo que ahí todas somos Sexo distintas. hablado, no sexo oral, que no es lo Son mismo. todas distintas. No, yo creo que todas somos O sea, distintas. una vez le pregunté A mí la a mi cochinada hermano. como que a mí la cochinada como que no me gusta. No, A mí no me sí, deja fíjate. y mucho hablar tampoco me gusta. Me gusta más No, conversar. A mí me gusta Conversar hacer no, encuesta. pero conversar Pregunto no. yo. A mí que me hagan preguntas y no. Coque Santana, no, Coque. no, Imagínate porque Coque A mí me gusta conversar, la po. encuesta. No, ¿Cómo la encuesta? A ver, ¿cómo la Pregunto encuesta? todo el rato, pregunto. ¿Te gusta? ¿Estoy bien? Pero ¿Cómo ¿qué andas? preguntar? ¿Te Me sentís bien? carga ¿Cómo eso. estuvo el Porque si día? no lo noto muy frío. ¿Compraste pan? Es que ¿sabéis Muy qué? distante ¿Sabéis la lo que cosa. encuentro yo? Cuando tú no te das cuenta de cómo lo está pasando el otro, Bueno. quiere decir que hay un problema. Entonces yo creo que cada uno Exacto. debe hacer lo No hay posible por conexión. hacerle notar al otro si va bien, si no, qué sé yo. ¿Viste? Ya, pero ahí Tiene que ver más con que hablar, a mí me pero es gusta que el sonar, el que sonido. haya Te quiero audio, escuchar a Levalle. que haya audio, no necesariamente diálogo, pero que haya audio. Y ahí es por donde yo Es verdad creo, eso. yo no estaba de acuerdo contigo, Bernardita, en que no había que escuchar a esta señorita pornostar. Porque Esperanza. yo creo que ella, Que nos da efectivamente, esperanza. sí estaba dando súper buenos consejos. Sí. O sea, ella le estaba diciendo a los hombres que se acuerden de que las mujeres, como decía bien la Bernardita, nos cuesta más. Nos cuesta Es un más, proceso porque más volver lento. visual es un proceso más lento, más larguito, ¿cachai? Y que por favor la previa sea larguita, que se acuerden que nosotras somos más de sensaciones, de visual. O Una sea, la cosa verdad que si tú importante. llegáis y te sacáis la ropa, Sí. no me va a No, pasar. y Claro, una cosa yo creo importante. que ¿en qué nos por equivocamos? favor, ¿En qué por favor, nos yo necesito equivocamos? pedir un Berni, minuto, a ver, por ya. favor. Un minuto para mí para esto- Bernardita. Habla para mí la esto es- gurú. Este es el momento que tengo para decir esto en televisión a las 10:30 de la mañana. Las mujeres... 11:20 es con la hora. Es que estoy con fiebre. Ahí. Lo que pasa es que las mujeres, a diferencia de los hombres hay que pensar que son como un Mac. ¿Cómo qué? Como un Mac, ¿Ya? como un Apple. Ya. Un botón, punto. No necesita manual. Con un botón todo el resto funciona. Qué equivocada que está. En cambio, las mujeres tienen múltiples botones. Las mujeres son como un panel de avión. ¿Ya? Múltiples botones con múltiples funciones. Por lo tanto, cuando el hombre suele centrarse en una mujer como si fuera el placer de un hombre, pierde gran parte de la gracia porque ese único botón que él Estoy de tiende a acuerdo. apretar no necesariamente es el botón del éxito. Es verdad. Entonces pensemos Yo que creo las que los mujeres hombres- somos un poquito más Yo complejas. creo que los hombres hemos cambiado al igual que las mujeres y ya no somos un solo botón. Yo te iba a decir eso, yo te iba a decir que con el tiempo las mujeres aprendemos Pero igual ese también botón siempre que funciona. los hombres no son un solo botón. También, o sea, yo creo que ahí nosotras también nos De hecho- equivocamos cuando creemos que los hombres Felipe, son así. ¿estás de No, acuerdo? pero ese es un botón que a la larga siempre Pero perdón, funciona. Felipe, en caso de ¿estás de emergencia te acuerdo? aprieta el botón y ya. ¿Estás de acuerdo con el Tenemos más botón? botones.
tiene más Y también votos. hemos aprendido a conocer los botones de ella. Sí, verdad. se agradece, verdad. se agradece. Oye, pero Esperanza Gómez también habló acerca de cómo ella perdió su virginidad. Lamentablemente ella fue abusada, un tema que le costó mucho asumir y que incluso su familia, sus papás, se enteró años después por la televisión acerca de este abuso. Miren. Tú me contabas recién que tuviste este primer encuentro con una revista pornográfica en la que te gustaron mucho los cuerpos, desnudos, pero tu relación con el sexo, ¿cómo era? ¿Era de susto, de temor? No, obviamente uno cuando no tiene la experiencia, pues eso le genera pánico. Yo era una niña muy temerosa de tener mi primera experiencia. De hecho, me demoré, o sea, lo imaginaba y me daba terror. Entonces, no era una cosa que yo quisiera hacer en el momento, no. ¿Cuándo perdiste la virginidad? Es una etapa que pues no me gusta mucho hablar de ella porque no fue una relación en la cual yo estaba accediendo a ella, fue una relación forzosa, entonces mi primera experiencia no fue algo bonito, no me gustó, no la disfruté para nada, entonces pues no es una experiencia buena de contar. O sea, abusaron de ti. Exactamente. ¿Qué creo que significó eso para siendo niño, me imagino, no? Pues es una experiencia muy dura porque yo, en el caso mío, crecí escuchando a mi mamá todo el tiempo que ese era el máximo tesoro que una mujer tenía y cuando tú obviamente la pierdes y la pierdes de esa manera, yo sentía que como persona, como mujer ya no valía nada porque me habían inculcado que eso era lo máximo que tenía una mujer para entregarle a su pareja. O sea, yo era de las chicas que soñaba llegar virgen al matrimonio, por ejemplo, porque esa fue mi crianza. Y cuando me ocurrió eso, yo sentí que ya no, o sea, ya no valía la pena, ya como mujer no valía. ¿Lo contaste, lo hablaste con la familia o lo guardaste en silencio? Ya mis padres se dieron cuenta una vez en una entrevista que di en Colombia. Nunca lo había hablado como abiertamente. Sabían un par de personas, pero ni siquiera eran de mi familia. Y fue como el modo en el que ellos se enteraron de ese tema. ¿Qué te dijeron después de muchos años en los cuales me imagino uno como padre tiene tantos sentimientos encontrados? Lo que pasa es que es difícil porque ya cuando el padre no le da la confianza a uno como de hablar y yo sentía que si en ese momento les decía, pues en lugar de ayudarme y de aconsejarme, me iban a atacar, entonces sentía muchísimo miedo al ataque y al rechazo que ellos de pronto podían tener para conmigo, entonces aterrorizada me daba pánico hablar del tema y preferí ocultarlo y nada, y se va consumiendo uno como en esa angustia y en ese temor hasta que me encontré con una persona que fue mi pareja durante 9 años. Fue la primera persona que se dio cuenta pues cuando intentó tocarme o besarme por primera vez que era una niña muy esquiva, muy temerosa y me aconsejó ir con un psicólogo. Obviamente tuve un tratamiento que me ayudó para que hoy en día pues lo sepa manejar y nada, y seguir con la vida adelante, eso hice. ¿Cómo se pasa una experiencia así, Esperanza? ¿Cómo se logra sobrellevar? Enfrentándola. Porque cuando tú empiezas a ocultarte y a guardártelo para ti solo, eso te carcome como el alma y te llenas como de una energía negativa, como de temor, y eso no es bueno porque te limita para tu futuro como persona, tu desarrollo normal. Y lo mejor cada que uno tenga un problema de este tipo es salir, comentarlo con alguien y sentir que la gente te apoya y te quiere y te respeta también. ¿Cómo se produce entonces esa transformación que me imagino haber sido súper compleja también para ti, de tener una experiencia sexual traumática a empezar a disfrutar del sexo y a empezar a estar en la industria del sexo, que es otra etapa más? A mí, como te digo, me sirvió mucho mi tratamiento psicológico y la pareja que tuve. Fue una relación que duró 9 años y en esa relación yo me sentí en confianza y aprendí a descubrir porque después de mi primera experiencia, por ejemplo, yo pensé que todos los hombres eran malos y que todos llegaban a una mujer de la misma manera. Que todos eran agresivos. Exactamente, entonces con él descubrí un lado completamente opuesto, que era una persona paciente, que nunca me obligó ni me acosó, esperó el momento en el que yo me sintiera como a gusto. Jamás me apresuró a hacer nada que yo no quisiera, entonces fue muy paciente conmigo y fue una persona muy bonita, muy noble. Eso creo que me sirvió como para nuevamente retomar mis pensamientos de entrar a la industria, porque el hecho de que haya tenido esa experiencia no significa que en la industria de pronto me fueran a tratar así, o sea, seguía siendo una fantasía muy bonita que quería cumplir, pero que obviamente por la experiencia no
con esta nueva persona no la iba a relacionar con la experiencia negativa que tuve anteriormente. Hacer el amor a Brasil. Y seguimos viendo imágenes y comentando las declaraciones de esta verdadera estrella del Triple X mundial. Me refiero a la colombiana Esperanza Gómez, que ayer habló acerca de toda su vida, de cómo ella había finalmente encontrado una pareja y específicamente de cómo ella no aclaró bien en qué etapa de su vida había sido abusada eso me quedó a mí sexualmente. como no muy claro, no se atrevió a contarle a sus papás, porque ella venía de una familia tremendamente conservadora, en donde ocupar el jeans apretado era prohibido, y cuando ella fue finalmente violentada sexualmente, no se atreve a contarle a sus papás, y muchos años después, cuando el tema, según ella, ya lo tiene superado, lo cuenta en televisión, y ahí sus padres se enteran. Pero, a ver, a mí no me parece curioso que ella no se haya atrevido a contarle a sus papás. Creo que, no, pero que lamentablemente, eso es algo a la que las mujeres, o incluso a las jovencitas que son violentadas sexualmente, sucede, no lo cuentan, eso pasa. No, pero que lo cuenten en televisión 10 años después, y no a los papás. Lo que empiezo a reflexionar es, ¿tendrá algo que ver este abuso el que ella silenció durante años, en que finalmente se haya transformado en una pornostar? ¿Le habrá generado un trauma Yo creo tal que sí. finalmente lo trata de mejorar o trata de superarlo a través de o un tema de poder? Trabajo? Yo creo que sí. Acto mismo. Yo creo que sí, porque resulta que el sexo finalmente también tiene mucho de poder, tiene mucho de quién manda acá. Y si ella se sintió violentada sexualmente en algún minuto, probablemente una reacción normal es querer ella tomar ese control, es querer ella tener ese poder y que no sea otro el que lo ejerce sobre ella. De hecho lo dice, en un momento de por lo tanto, para ella esta es la manera de para que vea quién es la que manda acá. Claro. Porque ella dice que es mucho más masculina que femenina. Exacto, eso. Y que ella asume el sexo o el acto sexual de manera más masculina, sin conversación, sin previa, sin nada. Y al parecer dentro de su performance, que uno puede ver, digamos, está como de ella ser la que manda, de dominatriz. Claro, exactamente. Tiene que ver con quién toma el poder finalmente. O sea, al final lo mismo pasa con los temas de abuso en las oficinas, lo que tiene que ver con el poder. El sexo es un tema de poder, aunque la gente quiere decir que no, el sexo tiene mucho de relación de poder. Tiene mucha relación de poder. Perdón por ahondar en ese punto, pero el poder respecto a la convocatoria y el poder también en el mismo acto, porque no es lo mismo. Porque lo que tú dices, el sexo es poder, o sea, es un dato, digamos, ¿no? Y el hombre que crea que tiene él el poder está sonado. Finalmente lo tiene la mujer, pero el control del acto mismo ahí es distinto, porque hay mujeres que evidentemente prefieren tener un rol más pasivo, ¿no? Yo creo que depende de la personalidad de cada mujer. O sea, de hecho, a mí me da mucha risa porque los hombres creen que las mujeres que son muy dominantes en su vida y son muy audaces en su vida, en el sexo también lo son. Y ojo que eso no siempre es así. Habemos muchas mujeres que tenemos mucho control, estamos a cargo de muchas cosas, las mujeres jefas, mucho pasa, es que a la hora del sexo quieren entregar y quieren someterse, porque quieren no estar a cargo de eso, no ser las dueñas de a ese los hombres también les pasa, porque sí. yo me acuerdo también de otras entrevistas que ha hecho Jean-Philippe y mujeres que cuentan que, por ejemplo, que se han prostituido, pero y que llegan muchos empresarios y que quieren ser dominados. Es el momento en el que sueltan, el momento en que no están a cargo, que no están en control, que no depende de ellos que la cosa funcione o no funcione. Y por lo menos muchos hombres no se les acercan a esas mujeres, les tienen como miedo. O sea, esta mina es tan campeona en su vida, en su pega, en todo. Y no saben ¿Cómo que la voy a en la abordar cama yo? somos unas gatitas. A la geisha. Igual el hombre ha cambiado, yo creo que el hombre ya no es solo un botón o una sola tecla, como que nos apretamos un botón y somos... Bueno, el cambio de roles efectivamente que nos hace, porque compartimos mucho más los roles, entonces claramente los hombres también tienen un Yo creo en un ratito cada uno. sentimental. Yo creo que es lo mejor. Sí. Un ratito cada uno en la toma del control. Entregar los roles y todo. Sí. Jugar. Sí. Muy Lo bien. importante al final es pasarlo bien y jugar. Bien, bueno, Rita, me gusta tu sección, entretenido, aprendí mucho. Muy bien, Esperanza Gómez estuvo en nuestro país y causó revuelo, nos dejó a todos marcando ocupados. ¿Tú tenías carnet de identidad nuevo, Berni? Hay un carnet de identidad. Hay un carnet de... No, ya, vamos de nuevo. Berni, hay un carnet de identidad nuevo. ¿Es el amarillo? No, olvídate. No tenía el nuevo, está confirmado. Ni siquiera sabía que había uno nuevo. Ojo si tus nombres son muy largos, ojo si tus apellidos yo tengo muchas son muy letras largos, en mi porque hay nombre. un caso que llama la atención, hay un hombre que simplemente no pudo tener su nombre y su apellido en su carnet. Un hecho tremendamente Eso no insólito puede que tiene ser. como protagonista a George de Dompierre de Chauffery. Espero haberlo Igual no pronunciado le bien. podéis poner En ese donde- nombre a tu hijo, No, que son sus apellidos, es un solo apellido, en donde básicamente fue a sacarle carnet de identidad a su hijo y se encuentra con que modificaron el apellido. ¿Es justo que le cambien el apellido a una persona? Vamos a la nota y comentamos. Qué peligros.
Ya, perfecto. Vaya a hablar con los oficiales. ¿Ah? Eso es lo que ¿Dónde está el carnet? ¿A quién se lo entregó? Mi superior ¿Entregó? se mandó a la fábrica. Eso es todo lo que... Ah, ¿no me lo han entregado a mí? Tiene que hablar con los oficiales. ¿Pero cuándo va a estar mi carnet? Voy a ir a hablar con el guardia. Nadie más me respondió por el trato vejatorio que sufrí en el registro civil, o sea, que a uno lo echen con los guardias, o querían echarme con los guardias, por ir a reclamar algo que me correspondía, lo encuentro insólito. El nuevo carnet de identidad de nuestro país tiene una gran cantidad de tecnología que nos facilita la vida en muchos aspectos. Pero ¿sabía usted que si tiene el apellido muy largo, se lo cortan? Así es, esto le pasó a George de Dompierre de Chaffepied cuando fue a sacar el carnet de identidad para su hijo. Ya, perfecto. Vaya a hablar con los oficiales. ¿Ah? Eso es lo que... ¿Dónde está el carnet? ¿A quién se lo entregó? Mi superior ¿Entregó? se mandó a la fábrica. Eso es todo lo que... Ah, ¿no me lo han entregado a mí? Tiene que hablar con los oficiales. ¿Pero cuándo va a estar mi carnet? Voy a ir a hablar con el guardia. De esta manera fue recibido en el registro civil George de Dompierre de Chaffepied en una de las ocasiones que fue a reclamar por el carnet de identidad de su hijo. Resulta que en la nueva cédula que le entregaban, el apellido estaba cortado. Así es, solo decía de Dompierre. Lo sacamos y al momento de ir a retirarlo, 15 días después si no me equivoco, me doy cuenta al momento de retirarlo que venía el primer apellido cortado. El apellido paterno mío es de Dompierre de Chaffepied y el de él aparecía de Dompierre de, se cortaba y después Pessoa, que es el apellido de la mamá. En la página del registro civil hice un reclamo también por la mala emisión del documento y por el trato vejatorio que sufrí al final, porque la verdad es que tratan pésimo a la gente en ese registro civil. Ya, perfecto. Vaya a hablar con los oficiales. ¿Ah? Eso es lo que... ¿Dónde está el carnet? ¿A quién se lo entregó? Mi superior ¿Entregó? se mandó a la fábrica. Eso es todo lo que... Ah, ¿no me lo han entregado a mí? Tiene que hablar con los oficiales. ¿Pero cuándo va a estar mi carnet? Voy a ir a hablar con el guardia. Luego de reclamos, la respuesta del registro civil fue clara. Según normas internacionales, los carnet deben tener 42,5 milímetros de espacio para apellido paterno. Según las normas internacionales, ellos tienen 42,5 milímetros de espacio para poner el apellido paterno. ¿Ya? Respuesta que no me satisfizo en lo absoluto, o sea, lo encontré ilógico porque el sistema antiguo y el más antiguo siempre cupo el apellido completo. Pero usted se preguntará, ¿cuál es el problema de que aparezca corto el apellido en el carnet? Expertos aseguran que al no aparecer el apellido completo en la cédula de identidad, podría tener problemas para viajar y realizar una serie de trámites. Perjudica porque de hecho la norma dice que cuando se hace la inscripción de nacimiento no se pueden inscribir los nombres ni los apellidos con abreviaturas ni de manera incompleta, por lo tanto al haber un problema de capacidad en el plástico de que no quepa un determinado apellido, desde luego que perjudica, independientemente de que igual esté la huella, igual esté la foto, igual estén los demás elementos de identificación. Ahí van a haber trabas legales el día de mañana, creo yo, porque al momento de querer hacer algún tipo de trámite legal, notarial, ante servicio de impuesto interno, etcétera, cualquier otro organismo, puedan tener problemas porque el apellido que les aparece en el carnet no es lo mismo que puede aparecer en el sistema, porque en el sistema ellos aparecen con el apellido completo, pero en el carnet, en su cédula de identidad, no. Problemas con el carnet ha tenido el periodista Héctor Vélez Mesa, ya que su apellido se escribe con S y no con Z. Este periodista, que además ha escrito libros acerca de los apellidos, nos cuenta sus experiencias. Casi todos mis documentos se han tenido que hacer 2 veces. ¿Por qué? Porque mi Vélez es con S. Entonces cada vez que me ponen con Z tengo que devolverlo yo. Tengo que devolverlo. ¿Sabes que no me sirve? Bueno, pero quédalo por una Z hay una S. No. Si yo voy a Estados Unidos, yo voy a empezar a tener problemas en el aeropuerto para cobrar un cheque, por ejemplo. Si le hacen el cheque nominativo a nombre de él, le ponen todo su apellido completo y él saca el carnet y dice, no, pero este es otro señor. Mire la foto. No, si da lo mismo la foto, puede que se parezca. Pero lo que vale es lo que dice aquí.
Es el caso de un hombre que acusa que en el carnet de identidad de su hijo solo aparece una parte de su apellido, el cual fue cortado porque no había más espacio. La nueva cédula de identidad que le puede traer más de algún problema por el hecho que no acepta apellidos demasiado largos. Durante 2 semanas estuvimos llamando al registro civil para saber, por supuesto, qué opinaban y cómo podían solucionar este tema. Esta familia que le complica no solo a George y a su hijo, sino que a su hermana, a toda la familia finalmente, que les va a cortar el apellido y ellos van a tener que enfrentar ciertos trámites que no los van a poder hacer de la manera correcta porque el carnet de su hijo, este carnet, el carnet nuevo... Ahí tú tienes el carnet. Sí, yo ya tengo el carnet nuevo. ¿Cómo es? Pero como yo me llamo Vial, cabe al tiro, me sobra espacio, de alguna manera no lo pueden tener. Este es el carnet nuevo, claramente borramos ahí la información, la firma, en fin. Pero este es, y es ahí, en donde sale Vial, que no cabe el apellido y por eso se lo cortan. Pero finalmente te están cortando tu identidad. Sí. El registro puede cortarte tu identidad y poner otro apellido que no es el tuyo. En este caso sí. A modo de la nota se puede, pero no se debe, digamos. No, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando esas personas tengan que ir a, no sé, desde cambiar un cheque hasta cobrar un seguro o viajar una a pensión viajar o salir de Chile, Chile, efectivamente? O sea, esto no coincide con lo que tú estás viendo después en el cheque. Capaz Entonces, ¿cómo te lo van a dar? Claro, capaz que en algunos trámites sí, pero en otros no. Por lo tanto, estáis jugando a las probabilidades. Y está dependiendo del criterio de otra persona. O sea, yo creo que es derecho nuestro. Sí, es la Julia, aunque no lo crean, es la Julita. Además, uno sale pésimo en esta foto. Quiero denunciar que es como... No importa, nadie es tan feo como la foto de carnet ni tan lindo como la foto de Facebook. Pero mira, yo tengo esta ay, frente, ¿qué eso decir? No, esa es la cara de la tarde de la Julia, que es otra Julita. Mira, todos tenemos derecho a que nuestra identidad se mantenga en todos tus documentos, en todos tus papeles y que sea reconocida en todas partes de Chile y del mundo. ¿Por qué el nuevo carnet no te lo permite? Sí, ¿sabéis qué? Esto, yo no sé si pasa en otras partes, pero esto es un mal endémico en Chile. Todos los problemas que hubo con el paro de los trabajadores del Servicio de Registro Civil, después lo que significó la implementación del nuevo sistema, del nuevo software, que en vez de demorarte 5 minutos terminaba demorando 25, se caía el sistema y las personas a cargo de eso tenían un pañito para ver si es que al limpiar con el pañito podía salir. Ahora que resulta que el carnet, si el apellido es muy largo, te lo cortan. Entonces... No, y perdona, te puedo agregar un antecedente. Cuando yo fui a buscar mi carnet al registro civil, hay un cartelito en la parte donde te entregan los documentos diciendo que los trabajadores del registro civil no son responsables de esta empresa francesa que contrataron, que ha tenido muchos problemas y que no le reclamemos a ellos, sino que a quienes licitaron a esta empresa francesa. Pero yo no puedo más que empatizar con esta familia que quiere que su hijo lleve su nombre, cómo se escribe y cómo se debe, que es un derecho como ciudadano chileno. No está pidiendo nada para que la señorita del registro civil pueda de alguna manera reaccionar de esa forma y llamar al guardia. Solo está pidiendo y de buena manera que se le respete su derecho. Lo mismo ahí en la imagen, lo estaba diciendo de muy buena manera, nada que ver, que lo saquen con guardia, por favor. Por favor, hacemos un llamado de nuevo al registro civil que durante una semana completa no nos quiso atender. Alejandra, dos semanas completas no nos quiso atender. Por favor, que nos respondan. ¿Quién le responde a esta familia? Probablemente los apellidos compuestos o los apellidos extranjeros van a tener bastantes complicaciones, porque ahora en Chile los González, aunque los González con Z, los González con S, también podrían tenerlo, los Pérez, la misma situación. Espinosa la también, verdad es que esto va para pensar un poco en los orígenes de los apellidos. ¿Cuál es el verdadero origen de los apellidos? ¿Han evolucionado los apellidos? ¿Usted se puede cambiar el apellido? ¿Qué problemas le puede traer? Estamos junto a Héctor Vélez Mesa, luego conversamos con él, siempre después de la nota. Regresamos. ¿Usted sabe el origen de su apellido? Fíjese que aunque no lo crea, estos tienen una razón bastante más obvia de la que usted cree. Presta atención porque se sorprenderá. El periodista Héctor Vélez Mesa escribió un libro llamado Breve Historia del Nombre y Apellido, en donde da detalles que usted ni siquiera se imaginaba. El apellido tal cual se conoce hoy día es más o menos, aparece entre los siglos 9 y 12, se empieza a consolidar. Antes la gente era conocida por un nombre, nadie sabe cuál era el apellido de Adán, por ahí.
En tiempos muy antiguos, las personas solo se identificaban por su nombre. Todo bien hasta que en algunos pueblos había más de una decena de llamados Juan, otros Pedros, etc. ¿Cómo identificar a cada uno entonces? Una de las cosas que se les ocurrió fue nombrarlos dependiendo del lugar donde vivían. Ejemplo, Juan del Río, Pedro Montes o Carlos Cuevas. Había otro que era don Juan Alcalde, que era el que mandaba. Don Juan Álamo vivía cerca del Álamo, y don Juan Rubio era rubio, y don Juan Rojas era rojo, y don Juan del Río vivía cerca del río. Ahora bien, si su apellido es Rubio, Calvo, Rojo, Crespo, etc., es porque también empezaron a nombrarlos por sus características físicas. Ese es el origen de su apellido. Por las características físicas de la persona. Entonces está el señor Moreno, el señor Rojas, el señor Rubio, el señor Cabezón, el señor Barriga, el señor Pardo. ¿Su apellido es Guerrero, Cantero Jurado, Soldado Zapatero? Pues entonces, su antepasado más antiguo tuvo alguna de esas profesiones. Lo mismo pasa con apellidos que tratan de cualidades personales. Es decir, siéntase orgulloso si usted es leal, bueno, alegría o cortés, porque su antepasado que le dio el apellido era una excelente persona. Después las cualidades morales, entonces, ¿no? El señor leal, el señor bueno, el señor pulido, el señor gallardo, y así empiezan a nacer y a crecer. Después están los que tenían un título, el señor duque, el señor márquez, el señor caballero, así. Ahora si es González, es por ser hijo de Gonzalo, Rodríguez hijo de Rodrigo, Hernández hijo de Hernán, y así con la mayoría de los apellidos terminados en EZ. Y los más interesantes tal vez son los que tienen la terminación EZ, que por ejemplo los González, que son los patronímicos. González significa hijo de Gonzalo, Ramírez, hijo de Ramírez, Pérez, hijo de Pedro, que después se transformó en Pedro. ¿Y usted sabe el origen de su apellido? Sí, español. ¿Mi apellido? Usted supiera cuál es mi apellido, señor. ¿Cuál es su apellido? Steiner. Ah, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sabe lo que significa? ¿Dónde viene? Solidez, como terreno sólido. Es alemán, compadre. El mío Castillo. Castillo. Español, me tinca. Sé que es español, pero... ¿Qué apellido tiene usted? Vergara. Vergara. Sí, tengo un apellido que es Espinosa, que es español, y Quiroz, que es supuestamente de Brasil. Es el origen de los apellidos que de seguro muchos ni siquiera imaginaban. Así que quédese con nosotros, que junto al destacado periodista Héctor Vélez Mesa los analizaremos uno por uno. Y con este fuerte aplauso recibimos a Héctor Vélez Mesa, que también en varias veces en el registro civil y en otras partes le han cambiado la manera que se escribe tu apellido. En vez de ponértelo con S, te lo ponen con Z, en fin. Pero además, y tú ahí eres bien enfático, dices que no hay que aguantar, que hay que exigir el derecho que se escriba bien tu apellido. Toda la vida yo lo he hecho, porque toda la vida he tenido que hacer 2 veces todos mis documentos. Por ejemplo, mi título lo tuvieron que hacer 2 veces. Porque se equivocaron. Porque siempre se equivocan y me ponen Vélez con Z. Entonces yo alego, pero sobre todo empecé a alegar, creo que lo digo en la nota, cuando empecé a ir a Estados Unidos y me di cuenta que si uno en el Policía Internacional no coincide con la información que ellos tienen, tú no eres esa persona. Exacto. ¿Cómo le podemos explicar entonces que este niño, si viaja a Estados Unidos, en Estados Unidos explicarle a las personas de Policía Internacional que en Chile no cabe el apellido en el carnet, entonces por eso lo abreviaron, pero es la misma persona? Es imposible. Es decir, en primer lugar no lo van a entender, es decir, van a encontrar que es una cosa insólita, que existe un país donde sea imposible colocarle el apellido de la persona. Pero yo me reía mucho con toda esta historia, porque otra cosa, Héctor, porque me imagino cómo se llama... A raíz de tus propios dramas te decidiste a escribir este libro. No, pero déjame decirte una cosa, ¿sabes cómo se llamaba Picasso? ¿Cómo? El nombre completo de él era el siguiente: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan de Pomucemo Crispín Cristiano, o sea, en la Santísima Trinidad
Ruiz Picasso. O sea, no hubiera tenido jamás ni carnet ni pasaporte en Chile si viviera acá. Le tienen que colocar todo ese nombre. Imposible. No, lo que yo decía, mi marido tiene 3 nombres, no le van a caber los 3 nombres. Entonces, Claro, ¿qué hace? Claro. Bueno, la tendencia hoy día es de mucha gente es a tener un nombre nomás. Claro, es que antes acuérdate que el registro se pedía 2. Claro. En la época en No, que y nacimos además no nosotros. solamente eso. Pues, bueno, tú me preguntabas por qué. ¿Qué te motivó? Bueno, yo creo que algo tiene que ver con lo que me ha pasado a mí. Que me ha pasado, pero yo tengo un problema mayor todavía. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, porque mi padre se casó 5 veces. Entonces, una parte de la familia se quedó con Z porque en el registro civil de Peñaflor, el último carnet que saca él, le pusieron con Z. Y él le dio lata ir a arreglarlo. Entonces quedó una parte de la familia con Z. Entonces, el problema se produce cuando fallece él. ¿Cómo demostrar que todos los hijos éramos hermanos? Claro, porque teníamos que una tienen diferencia. Z también son de los mismos. Claro, entonces había la idea de unificarlo y volver a todos a la S. Pero olvídate lo que el trámite. Imagínate uno de mis hermanos que tiene 4 hijos, que ya son grandes, cambiarle el apellido a los hijos significa cambiar todo para atrás. Claro, claro. Todo para complejo. Piensa tú en una escritura, cuando tú lo cambias. Entonces, siempre tienes que ir dejando una constancia que tú te llamabas de otra manera. Ahora tú te puedes cambiar el nombre. De hecho, el actual, el mío es un seudónimo, si no es mi nombre. ¿Cómo? ¿Tú no te llamas Héctor Vélez Mesa? No, yo me llamo Héctor Vélez Mesa. ¿Por qué hago la diferencia? Porque es Héctor Vélez Mesa ahora. Porque yo ese O sea, no es un apellido compuesto. no es un apellido compuesto. Lo que pasa es que yo me crié con mi madre. Entonces, para mí, todo lo que yo soy se lo debo a ella. En una manera Y voy a agregar, y al Estado. Así. ¿Por qué? Porque estudié cuando era gratis. Tanto en el instituto, es un homenaje. todo gratis, la universidad, todo. Héctor Vélez Mesa Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi madre, siempre todos me dicen, no, Héctor Vélez nomás. Entonces, un día, como en la vida social del diario, te ponen un apellido nomás, yo para obligarlo, se me ocurrió en ese minuto ponerle el guión. Ah, perdón, su apellido es compuesto. Sí, se dije. O sea, está mal escrito en nuestro GC porque tiene un guión entre Vélez y Mesa, hay un guión porque es compuesto. Claro, pero así yo firmo mis libros, con este, para que siempre esté presente ella. Con un guión. ¿Tú lo escribes con guión o sin guión? Con guión. Con guión. En homenaje Oye, a su madre. el libro Nada está más. tremendamente como Torres Cautivo. El libro está tremendamente... Pero ella logró algo que yo no había logrado. Que la Jimena, que yo con quien trabajé un tiempo, a ella le dicen Torres Cautivo, pero no tuvo necesidad de ponerse el guión. El libro está tremendamente interesante. ¿Ustedes pueden creer que Liliana Ross no se llama Liliana Ross? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Liliana Ross? Es impactante. Pero mira, Liliana Breccia es la hermana de Maura Breccia, la escritora. Mira, se llama Liliana Breccia. ¿No te creo? Sí, es la hermana de la Maura Breccia. Es impresionante. Entonces se parecen mucho, además. Vicente Huidobro se llamaba Vicente García Huidobro Fernández. Claro, yo Voló de creo que Arteite porque él se llamaba renunció Valentín. al García Huidobro precisamente porque era muy aristocrático. Claro. Su apellido. Muy pirulo, dijo no, Vicente Huidobro. Héctor Vélez Mesa. Vamos a hacer un ejercicio. Con guión. Mira, tenemos pizarra y todo montado por acá. Mira, en nuestro teclado no hay guión. Te pedimos las disculpas del caso, Héctor. No vamos a poner guión, pero usted en su casa haga una rayita entre la S y la M. Usted mira, tenemos una pizarra. ¿Quiere que vaya para allá? Eso es lo que hay que hacer en su casa. Venga, esto es lo que tiene que hacer en Por la casa. ejemplo, Héctor Vélez. Héctor Vélez Mesa. Así, ahí lo arreglamos. Ah, no, aquí. ¿Raya o no raya? ¿Qué rayo? Mira. Ahí. Alejandra Ahí está Valle, bien. ¿es porque su familia vivía en un valle? De la iglesia, mi apellido, ¿es porque salimos de una iglesia de un día para otro? Yo con Felipe, que somos primos por el lado Cuevas, ¿quiere decir que vivíamos en las cuevas? ¿O que tenían mucha... Cuevas también. Soto, González, Pérez, Ramírez, todos los apellidos, ahí lo pusimos, todos los apellidos, envíelos a nuestro mail, envíelos a nuestros twitters y Héctor Vélez Mesa nos va a responder a la vuelta a esta pausa comercial cuál es el origen de nuestros apellidos. No se vayan. Vélez Mesa Una con guión. pausa y ya volvemos. Estamos hablando sobre los apellidos. Julieta, Héctor Vélez Mesa nos está dando una cátedra en comercial y hemos preparado... En Twitter hay mucha gente que pregunta por sus apellidos y básicamente vamos a comenzar entonces, don Héctor, a ver los apellidos y su historia. ¿Nos acompaña por Don aquí? Héctor, venga para Sí, acá. por favor, don Héctor. Claro, la gente a través de las redes sociales prendió como pasto seco y nosotros acá hicimos una pizarrita anotando los principales. De partida, Soto, don Héctor. Mira. Soto, sí. En lo profundo del bosque también lugar con asaltos. Muy bien. Pérez. Eso es un patronímico, los que tienen la EZ final, el hijo de Pero. El hijo Pedro es Pedro después. González. Patronímico, el hijo de Gonzalo.
Carrera. Ya, pues, porque a ver, somos para correr. aquí hay varios apellidos que indudablemente encontrar un diccionario de apellidos es complejo. Casi no hay. ¿Ah? Entonces, algunos es fácil determinarlo porque, claro, Carrera posiblemente. ¿Alguien que corría muy rápido? Pero Peña, Peñasco. ¿Qué es lo que dice ahí? Mena. No, ese no lo. Pero te puedo ¿Vidal poner. o Vial? Significa sano o muy sano. ¿Es lo mismo? Son lo mismo. Son lo mismo. Pero por Dios que distinto, ¿ah? Porque un vial, en este caso una vial, obsérvenla, y un Vidal, no hay por dónde perderse. No es lo mismo. Y se nota la diferencia. El pequeño parecido viene por los Cuevas. Y da gracias que eres Vidal, porque si no seríamos hermanos, seríamos los dos Vidal Cuevas. Oye, sí, qué raro. Ahora somos Vidal Cuevas, Vidal Cuevas. Entonces Peña viene de Peñasco, una piedra grande. Sí. Bueno, pero estaba mirando. A ver, atención aquí. Bachelet significa. Es bachiller. Bachiller. Sí, Buena para el bachillerato. Claro, estaba mirando aquí. Peña y Lillo. Que está ahí en la... Él no lo tengo, pero espérate, pero tengo aquí Argandoña, porque tengo aquí un pequeño. Es Loma de. ¿Argandoña? Claro, es Loma de Cima Pedregosa. Anda a domar eso. Claro, hay algunos también que son los que. Perdón, y se tiene que ver con el Peñasco, que es Peña, Lolo Peña, Argandoña. Claro, y después déjenme, es que hay algunos que son bien curiosos como este, Guzmán. Significa hombre bueno. Goodman. Mira. Claro. Aquí hicimos un apartado nosotros, la verdad, que los apellidos que encontramos que eran pirulos. Los Larraín, los yo en una Echenique. parte de este libro lo que yo digo es lo siguiente, que indudablemente que los apellidos no son los que le dan lustre a una persona, son las personas las que le dan lustre a un apellido. ¡Bravo! Julia es la menora. Profesor Félix, por ejemplo, Gómez, decíamos, ¿no es cierto? Pérez, Félix Mesa, así ya. Sí. Pérez, González, ¿no es cierto? Son hijos de. Es un patronímico de viene de un lugar que se llama Gutiérrez, entonces. Es el hijo de Gutiérrez, pues. Es decir, el nombre es Gutiérrez, por ejemplo, acuérdense del poeta Gutiérrez de Cetina. Gutiérrez, el hijo de Gutiérrez. Don Héctor, pero Hernández, el hijo de Hernández. Guzmán es simplemente una traducción. No es más que eso, no es que sean todos buenos. Claro. Pero hay Guzmán es malo. Bueno, tú puedes transformar en un apellido en una mala palabra, como puedes transformar un apellido, una palabra en un mal apellido, como lo que no sé si lo decía ahí, Pullman, que es el señor Pullman. Claro, hay una serie de apellidos que a la larga se transformaron en palabras. Y Muñoz lo sabe. Gillette, King Camp Gillette, era el nombre del que inventó. Jacobo Chic, el que inventó ¿se fijan? Héctor, Muñoz. Es el hijo de Muñoz. También son nombres. Debe ser de Zamora. Zamorano. Y además Zamorano se llama Zamorano Zamora. Iván Luis. De las Zamoras, mire. Claro. Niño. Posiblemente o tuvo muchos niños, no sé cómo fue la historia. Vergara, no me diga. No lo tengo. Y eso que me hizo ya. Menos mal que no lo sabe Héctor. Muy bien, incluso lo tendría puesto porque mi esposa era de apellido Vergara. Mira. Araya. No lo tengo acá. No lo tiene. Capitán es el hijo de Sancho. El hijo de Sancho. ¿Y Largo y Troncoso tienen alguna relación? Tronco, aquí tienen que estar los troncos y aquí tienen que, claro, a lo mejor un hombre muy alto. Ibarra es una localidad, ¿no? También. Y posiblemente, déjame ver si lo tengo acá, Ibarra. Sí, es una vega. Ibarra es un tipo de terreno. Oye, la gente de verdad está escribiendo mucho respecto a esto. Quieren saber más acerca de sus apellidos. Es demasiado interesante poder conocer por qué tienes tal apellido y qué significa. ¿El tuyo es de la iglesia? De la iglesia es porque el primero de la iglesia, un niño fue abandonado en la puerta de una iglesia. Claro, pero... Urrutia. Sal de ahí. Urrutia no lo tengo. Ahora, como yo les digo, es difícil. De hecho, este libro que yo escribí no es un diccionario. No, es la historia desconocida. Claro, desde el primer nombre que existe, que es Adán, que significa hombre, Eva significa mujer y Abel significa hijo. Desde ahí en adelante es esa necesidad de los padres de identificar a sus hijos. Hasta el siglo IX. Y nosotros dos entonces estábamos a cargo de la vialidad de la ciudad.
Y es ahí cuando se hace necesario poner una segunda identificación, que es el apellido. Pero, don Héctor, cuando por ejemplo los Gómez empiezan a llamarse Gómez Rovira, o los Pérez, Pérez Cotapo, o Pérez Boca, ¿es porque se quieren empirular? No, no creo. No necesariamente. No lo creo. No lo creo. Tiene que haber habido alguna razón para diferenciarse, porque tiene que ver con otra historia, que es la historia del matrimonio. Pero cuando le ponen que puede haber sido una alianza. Así como yo me llamo Alejandra Valle y ponerle del Valle, ahí es como que le quieren. Es que los de y los del son procedencia, ¿sí? Normalmente se usaba para decir de dónde venía esa persona. Uno le puede poner un D hacia nuestro apellido, como por ejemplo de Vial. A ver, yo no soy abogado, pero yo soy un convencido que uno puede hacer lo que quiera. En la vida. Pero no al registro civil con tu nombre. Exacto, pero yo puedo ir y cambiarme el nombre, salvo que tú hayas cometido un delito en el pasado, que no te puedes cambiar el nombre. Claro. Don Héctor, vamos a lo siguiente. Hay tanto tema para conversar aquí, la gente ha aprendido, pero increíblemente a través de las redes sociales. Le vamos a mandar un listado a usted de toda la gente. Usted lo va a reportear, lo va a investigar, va a editar un nuevo libro y nos va a venir a contar en un próximo programa muy pronto sobre el origen de la apellido. Aquí, Eduardo. Julia Vial, Pero tengo un agradecimiento que hacer. Agradezca nomás. Así es, al Hotel Nogales, al Hotel Nogales Hotel and Convention Center, ubicado en el mejor sector de Providencia. Vaya y disfrute de las lindas instalaciones y la mejor atención. www.hotelnogales.cl. Don Héctor, este aplauso para usted. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, don Héctor. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos mañana. Sí. Chao, chao. Gracias, que estén bien. No. Felipe. Chao, don Héctor. Puede ser, pero que son de su hija. ¿Tú crees que estamos acá con la vialidad? Que esté muy bien. Impecable. Don Héctor, estuvo increíble. Estuvo muy bueno.